Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Y yo soy Luisa. Y esta noche, día, tarde, mañana, a la hora que lo estén viendo, tenemos una invitada, una nueva amiga. ¿Cómo te llamas? Rebeca Morales. Así es, Beca es una nueva amiga que conocí en un curso de doblaje y pues bueno, escuché por ahí que Beca tiene algunas historias de terror que contarnos, pero antes de eso, cuéntanos a qué te dedicas, un poquito de ti, qué te gusta de lo paranormal, por qué te gusta, qué te llama la atención, no sé, algo como interesante acerca del tema. Pues fíjate que, bueno, primero empezaré diciendo que soy actriz y soy cantante. A eso es a lo que me dedico. También estudié Derecho, o sea, soy abogada, pero no ejerzo, tiene mucho tiempo que no ejerzo, pero las historias paranormales siempre me han seguido. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido como mucho contacto con cuestiones paranormales, que obviamente no busco, porque lo más cagado de mí es que no creo en muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que siempre me he mantenido muy en la raya, porque aparte durante mucho tiempo fui cristiana. Entonces como que eso me ha hecho de alguna u otra forma como no tocar muchas cosas, respetarlas y verlas de lejitos. Pero eso no significa que no las vea o que no las crea, ¿no? Porque me han pasado, porque las he vivido y así. Entonces justo, como les decía Yasmín, pues bueno, al final nos conocimos en un curso de doblaje y justo empezamos a hablar de un tema paranormal totalmente y pues bueno, ya les contaré ahorita cómo está esta cosa, pero al final, pues yo creo que lo paranormal, así como existe el bien, existe el mal y definitivamente creo que es algo que me sigue, sin duda alguna. Sí, hemos tenido, la mayoría de nuestros invitados es como, yo no lo busco. Me buscan. Me buscan, quién sabe, pero sí, están fuertes las historias, ¿no? Sí. Y es que creo que también es verdad lo que dices, que cuando creces en cualquier religión como muy, muy apegada, hay ciertas cosas en las que te dicen, en esto sí puedes creer, en esto no. Sí. Pero es verdad lo que dices, o sea, si crees en el bien, no puedes no creer en el mal y Claro. viceversa. O sea, si existe uno, tiene que existir el otro. Sí, efectivamente. Así pasa siempre. Pues bueno, pues vamos a empezar. Aquí el protagonista es el invitado, entonces tú expláyate, cuéntanos lo que quieras. No sé, mira, creo que nos dijiste algo acerca del teatro frufru. Sí. Nosotros ya lo habíamos hablado aquí porque fue uno de nuestros primeros temas, ya que pues nosotras, Luisa y yo, estudiamos teatro. Entonces pues es algo que pues está como muy, muy con nosotras, ¿no? Es como, es un lugar en el que hemos pasado mucho tiempo y pues claro que en los teatros se dice y se cuenta que se aparece tal, que un niño, que un fantasma, que un que invitado. La Ajá. Entonces, pues no hablamos así tan desarrolladamente sobre el teatro frufru, pero lo mencionamos, ¿no? Fíjate que, bueno, comenzaré contándoles que hace aproximadamente unos 7 años hice un proyecto que se llamaba Terror en Breve. Terror en Breve era así de simple y así de sencillo. Buscar lugares con gran actividad paranormal real, nada de payasadas, nada de, ay, lo vas a jalar y este terror que de pronto es muy invasivo. Era terror real, buscábamos y nos encargábamos de ver que realmente hubiera actividad paranormal y metíamos obras de teatro en esos lugares. ¿Qué hacíamos? Utilizar los lugares que nadie más utiliza. Por ejemplo, en el Teatro Frufru en específico, utilizamos, por ejemplo, los baños. Utilizamos en la parte de abajo, porque en el Teatro Frufru hay un sótano, que es como el foso de músicos. Pero también hay una parte que conecta con un túnel en la parte de abajo, como hacia el Zócalo, decían por ahí. Y utilizamos las oficinas de Irma Serrano. Utilizamos todos los lugares recónditos que tiene el Teatro Frufru. Y la realidad es que este proyecto, pues fue un proyecto súper ambicioso, fue un proyecto que fue un putazo. O sea, yo sí te puedo decir que el primer año que hicimos nosotros Terror en Breve
fue algo que la gente decía, no manches, ¿esto qué es, no? Porque como que nunca había habido un nicho tan específico de terror en cuestión de Día de Muertos. Solamente salíamos un fin de semana, ahora sí que a la luz, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, lo que nosotros hicimos con Terror en Breve, nuestro primer Terror en Breve fue ir al Teatro Frufru a tocar la puerta, a presentar el proyecto. Al principio como que nos dijeron, yo creo que no sabemos porque pues no es un lugar que esté abierto, está cerrado, es muy complicado, las negociaciones con la sobrina son difíciles, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que al final se hizo. Ese espectáculo se produjo entre El Nudo y un chico que se llama Alan Medina. Y bueno, El Nudo somos Yacer Eluani y yo, que es mi esposo. Y comenzamos como a buscar, ¿no? La negociación con el Teatro Frufru. Y la verdad es que nuestra sorpresa fue muy grata porque nos abrieron las puertas y literal, nosotros nos dimos cuenta de todas las cosas que pasaban ahí. O sea, sí fue muy fuerte porque una cosa es escuchar las historias desde el otro lado y como actor a lo mejor, ¿no? A mí ya me había tocado actuar en ese recinto alguna vez y recuerdo que justo cuando estábamos en plena obra, una amiga salió corriendo de las piernas, así, pero... aterrada, ¿no? Sí, pero ni siquiera te puedo decir, o sea, desencajada, sufriendo, obviamente no le tocaba salir en esa parte de la historia ni nada, o sea, se echó a correr porque vio algo. Y me acuerdo perfecto que nos decía, ahí está, ¿no? Y todos los que estábamos en escena, como que volteábamos de rojo, pero no sabíamos qué estaba pasando, y al final no podíamos tampoco cambiar la historia ni nada, teníamos que seguir con nuestra obra, ¿no? Y no es lo mismo, por eso digo, lo que te cuentan a la realidad que ya ves. O sea, ya cuando estás en un proyecto, ya estás ahí en el ajo, y te das cuenta de todo lo que se vive, lo que hay, a lo que huele, a lo que pasa. O sea, si dices, ay, güey, la verdad es que sí es otro rollo. Sí, claro, y es que obviamente cuando a uno le toca vivir alguna situación por el estilo, no es bonito, no es como que muchas personas se la pasan buscando, ¿no? Este tipo de experiencias, y muchos es porque justo jamás han tenido una experiencia así, pero los que les toca vivirlas seguido, o sea, yo creo que lo que menos quieren es buscarlo. Claro. Oye, qué chido, una vez mencionamos justo en ese episodio, Luisa y yo, de que, ay, ojalá hubiera alguien todavía ahí que nos dejara entrar y poder grabar ahí un episodio o algo, ¿no? Hacer como un evento tipo así como el que hiciste, porque qué chido hacer ese tipo de eventos. O sea, no es como la típica casa del terror o algo así, ¿no? O sea, vas a un lugar que ya tiene una carga, una energía bien cabrona, y lo estás usando para, o sea, no necesitas efectos especiales, güey. Sí, no necesitas que nadie le jale la pierna a nadie, o sea, ya solito. Ni que nadie haga, o sea, no. Qué chingón. Bueno, pues para empezar, les contaré que el Teatro Frufru, para los que ya han ido, o a lo mejor si tú eres de otra parte de alguna ciudad o algo así, desde la entrada, tú puedes ver toda la carga espiritual que tiene, toda la carga en cuestiones, pues no sé si llamarles demoníacas, ¿no? Pero pues al final sí es algo así. O sea, tú ves en la entrada estas esculturas que son muy características de la tigresa, ¿no? Ves un techo lleno de fotografías del cine mexicano, ves un fauno, que en realidad es un sátiro, es una como escultura de un sátiro que tiene la mano así, y pues mucha gente tiene como esta idea de dejarle dulces, ¿no? Dulces, flores, dinero, y es una forma de pedirle permiso como para que les vaya bien o para que no los espanten, ¿no? ¿Ustedes lo hicieron en su obra? No. Bueno, en su proyecto. Yo Queríamos que espantaran. No por las cuestiones que te digo, o sea, siempre he sido una persona como muy espiritual y siempre me he dedicado a estar del lado de los buenos, yo, ¿no? Pero la gente, o sea, por ejemplo, los actores que iban, en esa temporada se metieron 7 obras de teatro. Entonces, las obras sí iban y le dejaban y le pedían permiso. Entonces, algo que es bien importante es que tú a este sátiro no le puedes quitar nada. O sea, sí te dicen claramente así de, güey, aguas y le quites. O
sea, porque te va como en feria. Sea un dulce, sea lo que sea, o sea, no le puedes quitar nada. Solamente vas y le das y le pides permiso. Y hasta nos decían, tengan cuidado de los niños, ¿no? Porque luego los niños, pues es típico que, ay, hola, no sé qué, mamá, y se recargan y mira, o sea. Mi hijo, agarra un dulce. Ajá, así de te está recibiendo. Agarra un dulce, cállate. Mira, Sí. qué buen servicio. Tienen dulcecitos. Exactamente. Pa' mi hijo. Entonces, pues al final de cuentas, ya desde que empiezas y llegas, ya empiezas a vivir como esta experiencia, ¿no? En nosotros, en cuanto a Terror en Breve, por ejemplo, algo que era muy cañón, es que nosotros hacíamos audiciones para quien quisiera estar en Terror en Breve. Qué chido, güey. No era de dedazo de, ay, a ver tú me suenas a que estás padre. No. De tú eres mi compa, a ver. Ajá, sí, jalas. no. No, porque al final también en el género como tal del terror, creo que sí hay una línea súper delgada de que si no haces bien el terror, te da risa. Ujú. O sea, o dices, ¿qué podrio es este? O sea, como Y que sí siento que tiene que estar muy bien hecho. Sí, pues, supongo que en las películas es difícil. Sí, claro. O sea, imagínate en el teatro. Sí. Yo creo que, no. Sí, porque también no falta el público que va con toda la intención de reírse. Sí. Y es muy difícil trabajar con una energía opuesta a lo que tú estás Claro. intentando proyectar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que terror es uno de los géneros difíciles es igual tipo como la comedia, es muy difícil si la gente va con la idea de enojarse con todo, ¿no? Claro. O algo así. Qué padre que hayan hecho audiciones, o sea, se nota que fue un proyecto muy bien pensado, muy bien armado, que fue con la total idea de mostrarle al público algo que realmente disfrutaran aquellas personas que les gusta este tipo de Claro. temas, ¿no? Y no nada más así como que, ay, queremos sacar dinero, este tema jala, vamos a hacerlo, ¿no? No, fíjate que al contrario, o sea, hubo mucha gente que sí nos aventaba así, ya sabes, de pronto ay, güey, ¿quién se siente como para hacer audiciones? No mamen, o sea, pero la realidad es que cuando lanzamos la convocatoria, mucha gente sí dijo, ay, güey, o sea, y nos decían, oye, pero ¿cómo es la audición? O sea, ¿vas a escoger a los actores? No. Yo te voy a dar un mes para que prepares tu obra y me vas a presentar tu obra lo más parecido a como la presentarías en Terror en Breve. Y entonces yo ya me voy a dar cuenta como de, pues ahora sí que todo el numerito, ¿no? Al final había proyectos muy buenos, había otros que te daban risa, la verdad. O sea, que sí te pitorreabas y decías, ¿qué es esto, güey? O sea, y sabes también que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el terror en México es algo que no hay un nicho importante aquí. O sea, hay mucha gente que de pronto dice, sí, hagamos terror, ¿no? Pero la realidad es que no hay como un seguimiento, no hay como gente que a lo mejor tenga el conocimiento, no hay, o sea, por ejemplo, a nosotros lanzamos como ramificaciones, ¿no? Como subgéneros y decíamos, necesitamos obras, por ejemplo, que hablen específicamente de fantasmas. Y entonces ya la gente preparaba si su obra era de fantasma. Y otros que decían, no sé, a lo mejor vamos a hacer obras de gore, ¿no? Y ya como que iban y decían, pues esto. Y la gente, y nosotros escuchábamos al público lo que quería. Muchas veces el público nos decía, oigan, ¿y tienen alguna de canibalismo? Oigan, ¿tienen alguna de, o sea, donde saques así como cosas mucho más fuertes? Y entonces nosotros empezamos a ver qué era lo que la gente quería ver, ¿no? Entonces había obras de suspenso que no llegaban a lo mejor al súper mega terror, y había obras donde sí eran específicamente pues de terror muy, muy cañón, ¿no? Pero una regla que nosotros siempre pusimos fue, no puedes tocar a la gente, no puedes ser invasivo, porque eso yo creo que es muy, muy importante. Generar terror tocándote y gritándote en el oído, o sea, claro que lo vas a lograr. O sea, por supuesto que vas a lograr que la gente caiga en este estado de, ¿no? De shock. Uh-huh. Pero la realidad es que al final de cuentas, esa no es una experiencia paranormal. Uh-huh. O sea, puede ser una experiencia padre, a lo mejor, si tú quieres. A lo mejor, y te la compro tantito como medio lúgubre, pero no es como la experiencia de decir, no manches, o sea, esto que estoy viendo me está llenando, güey, me estoy cagando de miedo de llegar al lugar. O sea, el simple hecho de sentarme en el lugar y no saber qué me va a esperar, dices, uta, ¿no? Entonces, nosotros eso era lo que queríamos crear con Terror en Breve. Y la verdad es que lo logramos muy bien. Cuando lo hicimos en el Teatro Frufru, como les digo, fue un trancazo. Y es que
creo que lo que dices es el equivalente a hacer eso en teatro, de tocar a las personas o de gritarles muy cerca o de lo que sea, pues es el equivalente a los scare jumps de las películas, ¿no? Claro. Que de pronto abusan de ellos porque es la forma fácil de asustar a una persona, pero cuando te toca ver una peli en la que estás esperando un scare jump, estás esperando y nunca sucede, es mucho más impactante o te quedas como con una sensación más de incomodidad Sí. que cuando sí te lo ponen. Entonces, creo que eso es bastante bueno, ¿no? En alguna obra, yo creo que todas las personas que nos escuchan y que alguna vez han querido o han ido a alguna obra de terror, concordarán con que es más difícil Sí. que te generen ese miedo, esa intriga, esa incertidumbre, sin hacer nada de esto como fácil, vaya. Claro. Oye, ¿y a todos los del equipo, a los actores o así, tuvieron su experiencia paranormal o...? La gran mayoría sí. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros nos dan carta abierta y nos dicen, ok, pueden hacer terror en breve en el Frufru, fue una experiencia, puta, horrible. O sea, de verdad, horrible. Y les voy a decir por qué. No. Sí, a toda madre. No, horrible, porque nadie quería ir a ayudarnos a limpiar el lugar. O sea, eso desde el principio decían, puta, güey, es que espanta, ¿no? Es que no sé qué. Y yo, pues sí, seguramente vamos a encontrar ratas y seguramente vamos a encontrar cosas que no nos gusten. Y claro, o sea, no es como tan fácil, ¿no? Y la gente así como que decía, bueno, ya. Total que logramos un equipo de 7 personas, que fue el staff de Terror en Breve. Y este staff, por ejemplo, yo me acuerdo así muchísimo del día 1. Empezamos a seleccionar en qué espacio iba a estar cada obra, ¿no? Cuál era el espacio que más se adecuaba de acuerdo a su historia, etcétera, etcétera. Y entonces le dimos el espacio a una obra que se llamaba El Experimento, justo en el foso de músicos, en la parte de abajo, y tuvimos que limpiar todo ese lugar y liberarlo. Pero yo me acuerdo que desde el día 1 que yo fui al Teatro Frufru, dije, puta, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, de verdad. Porque aparte así mi taquicardia... ¿Ya no se puede cancelar? Ajá, así mi taquicardia todo lo que daba, porque decía yo, ay, ¿no? Y vi la magnitud del pedo con el cual me estaba metiendo y también había mucha gente que tenía como mucho miedo, ¿no? Entonces ya empezamos a limpiar los espacios y, por ejemplo, justo ahí había una máquina que me acuerdo que era como de hierro y entre las 7 personas que estuvimos de staff nunca la pudimos mover, o sea, no había manera. Y justo nos dijo el señor, no, o sea, el que cuidaba, ¿no? Es que con tanta tierra y la humedad que hay aquí, pues es que esa máquina ya como que ya se agarró, ya se encarnó, ¿no? Ya. Y nosotros así como, sí, no, mira, si te fijas del polvo, pues ya como que ya es parte como del piso. Y yo me acuerdo que yo hasta dije, puta, el director del experimento me va a matar, ¿no? O sea, porque pues era una máquina muy grande. O sea, te estoy hablando, yo creo que fácil lo de esta mesa. Y muy pesada. Y por más que la quisimos mover, no hubo manera. O sea, al menos que metiéramos de estas máquinas, ya sabes, como para moverlas, ¿no? Y al final cuando le digo yo a Alex, que era el director de esa obra, le digo, oye, ¿sabes qué? Me vas a matar, pero hay un espacio que no puedes utilizar porque hay una máquina y no la pudimos mover. Me dice, ok, ¿y qué hacemos? Le dije, no, pues necesito que vayas para que la vuelvas parte de tu estructura en la obra, ¿no? O sea, parte de tu utilizarla, escenografía, claro. Utilízala, no, o sea, no sé qué vas a hacer, pero no la pudimos mover. Ok, bueno, pues día 1, estreno, atiborrado el Teatro Frufru. La obra del experimento fue la obra la más taquillera de todas, o sea, fue la que más fans tenía, la que más todo el mundo la esperaba. Pues empieza la escena esta donde la chica entra como al psiquiátrico, la amarran, estaba así como en una silla eléctrica, ¿no? Y la máquina estaba atrás de ella. De hecho, utilizaron como un poco la máquina para hacer como parte de su escenografía. Y de repente oigo en el radio, Rebeca, tienes que moverte rápido, pasó algo en el experimento, pasó algo. Y yo dije, puta, ¿qué pasó, no? Yo entre mí, yo dije, bueno,
a lo mejor alguien ya no aguantó el terror y ya se desmayó, ajá. La crisis nerviosa, ajá, sí, porque aparte infartos, sí hubo crisis nerviosas y todo, pero bueno, y ya de repente bajo corriendo como loca al experimento y veo como por una rendijilla ahí que se asomaba y los actores petrificados seguían con la obra, pero la niña que era la actriz principal, me acuerdo así como le temblaban las manos, no podía controlar y empezó a llorar. Y yo entre mí yo dije, no manches, esto no es parte como de la obra. Cabrón, ¿no? Qué buena actuación. Qué profundo y orgánica. No mames, chingón. Y entonces merece un premio aquí. Exactamente. De repente le digo a los staffs, ¿qué está pasando? Y me dicen, la pinche máquina se vino hacia adelante. Y yo así, ¿cómo se va a venir hacia adelante? O sea, aparte yo así toda incrédula, ya sabes, güey, no mames, o sea... Le intentamos mover 7 personas. 7 personas y no logramos jamás ni siquiera 1 centímetro moverla. Y me dicen, en serio, asómate, métete. Entonces ya me meto así, ya sabes, yo así el silencio, el radio, me pongo en una orilla y ya de repente veo que la chica, estaba la máquina totalmente caída, así como si le hubieran empujado, así. Y la chica en el piso, con la máquina atrás, temblando así horrible. Dije, no mames, o sea, esto no puede ser real, ¿no? O sea, como que dije, puta. Termina la obra, la gente así como de, ay, qué padre los efectos especiales, ¿no? Qué chingona la actuación de esa morra. Y la morra buenísima, ¿no? Lloré con ella. Me acuerdo perfecto porque en esa obra estaba, no sé si lo conozcan, pero bueno, estaba Tony Batres, que Tony Batres fue el actor que en La Bella y la Bestia hizo ¿cómo se llama el de las velas? Lumière. Lumière, exactamente. Y me acuerdo porque él es todo risueño y es todo bonachón y buena onda, y estaba así petrificado y me dijo, ya no quiero dar función. Y yo así, güey, acabamos de estrenar, o sea, es tu primera función. Ya no quiero, güey. No, esto está muy denso, no quiero dar función, no la voy a dar, no sé qué, ¿no? Y yo así de, güey, cálmate, o sea, a lo mejor fue... pues no sé, yo todavía así, ya sabes, de la vibración de la gente, a lo mejor no fue, no la quiero dar. Gaslighteando a todos ahí. Sí. Y la chavita, pues menos, obviamente estaba, pero en un estado así horrible. Total que sí dieron la función, pero ahí empezó como el rollo de todos. Bueno, en cuanto a cuestiones de actores, porque a los que estábamos de staff ya nos habían pasado cosas. Porque obviamente pues habíamos limpiado el Teatro Frufru y ahorita les voy a contar la historia de qué encontramos cuando limpiamos. Híjole, es que imagínate cómo reaccionas. Primero nos decías lo de la otra obra, ¿no? En la que esta chica salió corriendo en media obra y pues, ¿qué haces tú como actor? ¿Cómo lo solucionas? Pero todavía ellos que estaban ahí, que la obra era de terror y podían utilizar lo que pasó para aunarlo y que pues seguramente muchos del público ni se dieron cuenta que eso fue real. Sí. Pero el armarte de valor para volverlo a hacer, porque sí, yo creo que yo hubiera sido de las que te diría, mira, muchas gracias, si quieres, no sé, ahí me mandas cuánto te debo. Pues ya ni pedo, o sea, yo creo que es un lugar que lo conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Se sabe la fama. Y si te metes a un proyecto así, pues sí, la función debe continuar. Justo, creo que tienes que ir mucho con la idea si haces un contrato de este tipo, ¿no? De vamos a presentar en tal lugar, de que, híjole, si te pasa algo, pues ya sabías que te podía pasar. Claro. Ay, no, qué feo. Es que me imagino a la pobre chica, o sea, el sentimiento, ¿no? De estar en medio de la función y que de pronto suceda esto de que se cae esta máquina que nadie pudo mover. Yo sí me hubiera cagado ahí. Pues a ti también te pasaron cosas cuando tú estabas presentando. Pues sí, pero lo que a nosotros nos pasó fue bien leve, nada más se prendió una luz de la nada, ¿sabes? Que uno se puede gaslightear y decir, es un teatro ya viejo, no le dan mantenimiento, mendiga facultad. No sé, le echas la culpa a cualquier cosa o hasta dices, a lo mejor me equivoqué y nunca la pagamos, no sé, lo que sea. Pero si ya se te cayó la máquina atrás, o sea, en media de la función, creo que da más miedo, es más agresivo también. Sí, o sea, el prender una luz es como una forma de manifestación, ¿no? Pero ya mover objetos es una manifestación mucho más fuerte. Sí, sin duda alguna. Y más, o sea, que por lo que dices, que desde que entras sientes esta vibra y demás, esta máquina que no pudieron mover entre tantas personas y todo, el hecho de que se cayera justo en la función,
es un ataque muy agresivo y muy directo a las Dijo personas. la máquina, en escena me sale. No, dijo la máquina, querían terror, ¿verdad? Ahí se los traigo. Así de, pero Pero- sí querían estar aquí. Pero me encanta ese chiste, ¿no? De que siempre los actores, en alguna vez decimos, ya, en función me sale, en función me sale. Ah, sí. Y la Siempre máquina, odié esa en función frase. me sale, Siempre. y sí, Sí, le no, salió. no. No, y luego aparte también la máquina así de que no, a mí no me van a volver parte de la escenografía. O sea, yo soy La la estrella. principal, güey. Pues sí, la verdad es que sí. Híjole, no, qué feo. Pobre Sí. chica. No, y no fue la única cosa que pasó a actrices. O sea, pasaron varias. Pero bueno, les digo que les quiero contar qué fue lo que encontramos. Sí. Porque creo que eso es como de las cosas más Amarres. Perturbadoras. pues, pues sí, perturbadoras. Como que dices, ¿qué pedo con esta gente? O Brujería. sea, dices, puta, o sea, horrible. Porque para empezar, bueno, como les decía, para la gente que no ubique este teatro comienza su historia, ¿no? O sea, literal, en el año del caldo. Era el Teatro Renacimiento, después se volvió un teatro que tomaron los Fábregas, y ya hasta los años 70 lo toma Irma La Tigresa. Serrano, ¿no? Cuando Irma toma este teatro, todo mundo como que dijo, es el burdel, ¿no? O sea, porque literalmente la primera obra que se monta ahí fue Nana. Y era una obra donde era súper fuerte para la sociedad que se vivía en ese momento. Había desnudos, había actos lésbicos, había como cosas muy, muy fuertes. Y la verdad es que también como que mucha gente empezó a encasillar ese teatro como en cuestiones muy lascivas y en cuestiones muy sexuales y en cuestiones muy así, ¿no? Y la realidad es que yo sí creo que la tigresa hacía muchas cosas ahí bien raras. ¿Y por qué lo digo? Ahí les va, los pelos de la burra en la mano. Cuando nosotros limpiamos el Teatro Frufru, utilizamos la oficina de Irma Serrano para una obra. Y ahí se presentaba una obra que se llamaba Buenas noches, jugamos. Así se llamaba, que era de una niña que tenía... Hasta el título me da miedo, güey. Sí, se llamó Buenas noches, jugamos, que era de una chavita que tenía el amigo imaginario. Y bueno, el punto es, ahorita voy a regresar a la obra. Cuando empiezo yo a limpiar la oficina de Irma, empiezo a sacar, pues ya saben, lo típico, papeleo, escritorios, televisiones, máquinas, había como muchas cuestiones de fotografías antiguas, títulos, como tipo títulos nobiliarios, pero no llegaban a eso, pero era una cuestión así. Y de repente nos encontramos con un ataúd. Y yo me acuerdo que le dije al señor, que en ese momento pues era el administrador del Teatro Frufru, ¿no? Oye, ¿puedo moverlo? ¿Puedo usarlo? Y me dijo, pues sí, o sea... Oye, no tengo uno para... ¿Puedo guardarlo? Porque aquí tal vez me maten del susto. Sí, literalmente sí, la neta es que sí. Y ya agarré y le dije, oye, ¿puedo usarlo? ¿Puedo como quitarlo? Y pues es que necesito como el espacio limpio, ¿no? Y me dijo, sí. Y yo así de, ¿y qué hago con lo que encuentre? Pues nada, lo echas en unas cajas, Y yo, ¿qué hay? Porque pues aparte la neta si vas con el terror que dices, ay, bueno, me vaya yo a encontrar a la osamenta ahí. O sea, la neta. Que vayas a ¿no? tocar No, a algo ver, ajá, sí, que sí, tenga una energía y te la puedas llevar. Así, queda. todo. No, deja tú que hay un desvivido ahí guardadito, güey. Sí. Yo de verdad decía, puta, porque aparte, o sea, pesaba Claro. la madresa. Entonces sí, así como que fue como de, ¿qué hago? ¿Lo abro? ¿No lo abro? Y al principio dijimos, no lo abran. Tal y Yo les como dije- está lo movemos. Yo les dije, no, hay que abrirlo, vamos así. Y de repente alguien así de la nada dijo, no, es que ya se abrió. O sea, ya como que la parte de acá ya se desprendió, güey, y está tronando, se va a fregar. Obviamente era un ataúd Viejo. Ujú. y y sí empezó a tronar, entonces dijimos, puta, si se rompe, nos lo van a querer cobrar como nuevo, ¿no? No, y luego no sabían qué traía adentro. ¿Qué tal si lo que traía Exactamente. adentro también salía dañado y Sí, te lo sí, cobran sí, no, como no, no, nuevo? no. Ay. Total que para no hacerles el cuento largo, lo movimos
pero sí podíamos ver lo que había dentro. O sea, sí tuvimos la chance de saber qué había. N cantidad de políticos, fotografías de políticos, había joyas, había mucha brujería, mucha brujería, había botellas, me acuerdo mucho de botellas amarradas con hojas y como con listones encima, había cabellos, había, o sea, muchas cosas. La neta es que vuelvo a lo mismo, yo siempre dije, Jesús, tú eres mi sostén, tú me ayudas, tú me cuidas, tú me bendices. De hecho, mucho de la gente del staff que estaba ahí eran cristianos. Y también, pues la neta es que sí, muchos nos pusimos a orar, ¿no? O sea, dijimos, Señor Jesús, Sí, claro. cuídanos, ayúdanos, estamos trabajando y pues al final nosotros no sabemos qué es esto, pero pues ahí va, ¿no? Y sí, la neta es que sí lo movimos, te digo, sí alcanzamos a ver qué había. Y es que el lugar es tan impresionante, de verdad, o sea, visualmente, desde que tú ves los pinches terciopelos rojos, las sillas doradas, increíbles de estas de tipo, porque aparte le querían copiar todo Porfirio, ¿no? Y querían como muy afrancesado el pedo y como muy rollo y todo rojo y así, empiezas a sentir como esta vibra de decir, oye, pues estoy en un lugar caro, ¿no? Pero en un lugar que también quién sabe qué energías se muevan. Y nosotros empezamos a quitar las cosas de los sótanos, empezamos a quitar las cosas por la gente y diseñar pasos para la gente, porque hicimos un tour donde contábamos la historia del Teatro Frou Frou. Y ese tour era contado por una niña. Y entonces, una niña, contraté a una niña que si me está viendo, Steph, Devani se llama. En ese tiempo, Devani tenía 9 años, más o menos. 16 ahorita. Ajá, alrededor. Sí. Y entonces, haz de cuenta que cuando yo contrato a Devani, me acuerdo perfecto que le dije a sus papás, oigan, pues este es el rollo, ¿no? Queremos que salga en el tour, va a estar escondida en un lugar y le va a salir a la gente cuando la gente dé la vuelta, así, y va a subir las escaleras y Devani va a salir y va a empezar a contar la historia. Y me acuerdo que los papás así, oye, pero ¿y si la espantan? ¿Va a estar sola? Ajá, sí, en serio. Y yo, sí va a estar sola. O sea, sí. Y me decían, ¿y si la espantan? Y yo, güey, no te puedo garantizar que no la espanten, ¿no? O sea, no puedo decirte qué va a pasar. Y me acuerdo mucho que el administrador del teatro me decía, a ella no la van a espantar. Y yo le decía, ¿yo por qué? Y me dice, no, a los niños no los espantan. Me dice, con los niños son aliados. Me dice, con los niños juegan. Los niños nos ayudan. Pues sí, la verdad es que sí, casi, ¿no? Y me dice, con los niños juegan. Y yo así, le dije, bueno, o sea, yo entre mí dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Ahí nos cuentas, Devani. Vas. Sí, y literalmente me acuerdo perfecto que Devani llegó, ya sabía lo que iba a hacer, porque la verdad es que a sus 9 años era una niña así súper mega madura. Agarró, llegó, le puso en la mano al sátiro, me acuerdo perfecto, y le dijo, déjame trabajar. Vengo a trabajar, por favor no me espante. Y yo así. Más profesional que muchos actores. Sí, o sea, la realidad es que para la gente que cree, yo sí dije, qué pedo, ¿no? O sea, y sí, la verdad es que mientras montábamos Terror en Breve, una y otra vez yo recorría el teatro sola, para contar los tiempos que me dieran en la historia, donde había pausas, donde había esto, ¿no? Si me cagaba de miedo, claro, y absolutamente sí, porque llegaba un momento donde yo decía, puta, si me sale aquí, nadie me va a ver. Beca iba así con una mano enfrente y otra atrás, así con crucifijos, güey, acá. Casi. Ahorita que dijo lo de Jesús, así de Jesús, tú me metiste aquí, tú me sacas, a ver cómo le haces. Pues sí, la verdad es que sí. Y estuvo así como que súper fuerte, porque aparte cuando ensayábamos ella y yo, me acuerdo que le decía yo a la gente de Terror Breve, oigan, pues me voy a desaparecer 1 hora y ahorita bajo, ¿no? Y todo el mundo así realidad, ¡pum! Y todo el mundo así de, ¿en serio? Y yo, sí, me voy a desaparecer. Se iba a dormir al féretro este. Ay, no. No cabía, amiga. No era de mi medida. No era de mi talla. Pero sí pero sí estaba cabrón. Y aparte la chavita, la verdad, unos huevos.
O sea, Ay, qué chingón. yo sí le aplaudo a Yo no hubiera Devani podido ser esa sus niña, güey. huevotes, O sea, y salía y te contaba la historia y te decía, aquí se aparece una niña, muchos dicen que soy yo. Y empezaba con esta historia, ¿no? Y si decías, órale, o sea, y te empezaba a contar la historia del Teatro Frufru, pero obviamente dándole seguimiento a donde se habían quedado en la parte anterior. A Devani jamás la asustaron. Y Devani caminaba, se esperaba todo el tour hasta que llegara la gente donde ella estaba sola. Porque obviamente no podíamos meter a los papás ahí a esperar ni nada. Sí había una zona donde le decíamos a los papás, ponte aquí, pues para que le eches ojo. Sí, claro, también no Pero- pueden dejarla 100% desatendida. Pero obvio. no puedes estar ahí porque entonces la gente ve y se vende lo que sigue y así, ¿no? Ya, bueno, ok. Pasó. En el Teatro Frufru tiene varios pisos. Ujú. Entonces, había veces que nosotros, por ejemplo, a mí se me dio una instrucción cuando llegamos a ese lugar. No subas a donde está el demonio. Ah, Y yo así de, ¿cuál demonio? Pues aquí hay un chingo. Porque había muchísimos. No suban, por favor, porque pues porque no es algo que nos guste que la gente vea. Ok. Está bien. ¿No? Entonces, subí. a mí nadie me dice lo que Güey, tengo que yo hacer. digo, si no quieren que lo hagas, no me lo digas, Sí, porque voy a ir a efectivamente. hacerlo, voy a querer saber qué es lo que no quieres Sí, que vea. asomarme o lo que sea, No güey. pongas la idea en mi mente, por Claro, favor. Claro. Y entonces ese día fui y dije, pues, ¿cuál demonio? Pues hay que descubrir cuál es el demonio, porque pues, ¿no? A mí me dicen, no subas hasta el demonio. Y yo, ¿dónde chingas voy a saber en qué piso está? Claro. ¿No? Entonces me acuerdo que la señora de limpieza así como que se me quedaba viendo con cara de, güey, está atrevida, ya va a subir al demonio, ¿no? Y yo así. Y me dice, ¿qué pasó? Vamos, ok. Acompáñame. Y yo, el demonio está aquí en el piso de arriba. Y me dice, hasta arriba. Y yo así, ok. Y le digo, ¿puedo subir? Pero no les diga que yo le dije. Me agarra y me dice, ¿para qué? Y le digo, porque voy a acercarlo. Para saludarlo. Yo dije, voy a acercar. No, porque la única forma No, es verdad, era sí es cierto. acercando. O sea, no podías, porque al final tú no puedes controlar un tour. Sí, claro, O sí, sea, justamente. Si alguien se subía, pues ya valía madre. Si justamente no querían que otras personas lo vieran, pues tenía que haber algún tipo de aviso ahí de no pase o prohibido Sí, el sí, paso, sí. lo que sea. Que igual y podían pasar, ¿no? Digo, la gente ve no pase y pasa, pero tú tenías que hacerlo pues para que ya fuera como se Sí. les dijo, estaba marcado. Y también porque, digo, me imagino que por protección civil, si llegaba a haber cualquier cosa, tenían ustedes que tener marcado qué lugares no podían acceder el público, ¿no? Exactamente. No, y al final también todos sabíamos perfectamente, o sea, desde el momento uno que nos dijeron, no pueden subir al demonio, todo el staff sabía perfectamente bien que se trataba de una cuestión espiritual y que se trataba de una cuestión más densa. O sea, decíamos, o sea, nos dejaron ver un féretro en la oficina de Irma y esto no. Y esto no. O sea, ajá. era como de, Un féretro con brujería, Así, fotos ajá, comprometedoras o de sea, decíamos, políticos. Ay. ¿es en serio? O sea, como que dices, ¿qué pedo, no? Ya después empiezo yo, ya saben, entre, ¡ja! ¿Cómo estás? ¿No? Con el administrador. Cuéntame la historia del demonio. ¿Por qué no quieren? No, es que no. ¿Pero por qué? Y de repente agarré y le digo, pero se hizo pública la historia. Digo, ya ves, la sacó hasta TV Notas y la sacó, yo la neta metiendo hilo, ¿no? Para sacar hebra. Entonces agarra y me dice, pues sí, se hizo medio pública, pero pues preferimos que no. Y la verdad es que, o sea, a nosotros siempre se nos ha dado la instrucción de que nadie suba y pues no subimos. Y yo así de, ok. Y empieza a contarme. Ese demonio que está hasta arriba es un demonio que está gigante. O sea, no es como las estatuas que tú ves al principio. Las cuando chiquitas llegas al que teatro. dices, ¿no? Del sátiro Ajá, o así. el sátiro y el fauno y estas cosas. O sea, no tiene nada que ver con el tamaño. Este cuate es una cosa como de 2,5 metros, 3 metros. Es un demonio dorado que está así gigante arriba. Dicen, ahí sí no sé, pero dicen que este demonio la tigresa lo mandó a hacer con un árbol que trajo especial de Salem,
que era donde quemaban a las brujas de Salem. Y con la madera mandó a tallar este demonio, y este demonio tiene la singular característica de que tiene el pene erecto. Entonces haz de cuenta que ellos lo cubren como con hojas de parra, ¿no? Ya sé. No puedo evitar ver tu cara de Así de, pues o sea, mira, de 2 metros con el pene erecto, pues cada quien sus gustos. Pero efectivamente. Yo le acabo de dar el clavo. Oye, era como una especie de Belcebú o algo así, digo, porque cuando estás diciendo así 2 metros, yo me imaginaba el que sale acá en la serie de Sabrina, esta estatuota, algo así, o era más como humanizado, por así decirlo. No, era muy humanizado, solamente que la ¿Sí lo cara, viste? sí, claro. ¿Sí lo viste? Ay, Obvio, ¿crees que no? ¿crees que me voy a quedar con la duda? ¿Tú crees que no? Tú no hubieras ido, güey. Claro. ¿No tienes una foto? Hasta yo, y soy bien Sí. miedosa, güey. Y yo sí tengo una. No, tengo una que encontré en las redes sociales, pero sí tengo una. No Igual, se ve de hay cuerpo que completo, agarrarla. pero se ve como de aquí para acá. Y haz de cuenta que No, está... pues lo tenían que censurar, son redes sociales. Sí, o sea, no, pero aparte, o sea, este cuate está con el pene erecto y a sus pies tiene una fortuna. Una pinche fortuna. O sea, yo cuando vi, yo dije, no mames, con razón no dejan entrar, güey. Aquí alguien se clava O sea, ese dinero, ¿no? Agarras un reloj Rolex de ahí y te vas, güey. O sea, a ese nivel, se los juro. ¿Pero a qué costo? Sí, porque no sabes qué te va a seguir, güey. Seguramente, Si el de abajo, que es seguramente. chiquito, no deja que agarren los dulces, güey, ahora imagínate el de arriba. Ese güey, no, hombre, con tremenda arma, no, gracias. Ay, te coge. No, literal, güey. Ay, chicas. Ay, Perdón. Ay, ¿Es un programa serio? no es. la neta no. No creo. Sí, no, pero la realidad es que, por ejemplo, mucha gente decía que la tigresa cogía con esta madre. O sea, que había una cuestión ahí ya de falo muy cañón. Ujú. Y que le pedías favores a este cuate, o sea, a cambio de muchas otras cosas. Yo me acuerdo que vi, no voy a decir el nombre de la persona que vi porque es conocida por todo México, pero me acuerdo mucho que había una fotografía en específico que tenía a un expresidente de la República junto con una mujer que también se dedica a la política y que ya estuvo en la cárcel. Y me acuerdo que estaban Ahí amarraditos. vayan atando sus cabos. Ay. Y ahí estaban amarraditos y yo me acuerdo que yo dije, ay, güey, o sea... Porque aparte, en ese momento que yo vi la foto, esta vieja todavía no estaba en la cárcel. O sea, hace los años que les estoy diciendo, o sea, todavía no estaba en la cárcel. Pero este güey sí ya estaba en el poder. Y dije, puta. O sea, fue así como de chin. Y me acuerdo mucho que me dijo la señora, si vas a subir y lo vas a ver, le acomodas la hoja de parra en el pene. Te lo juro. Para que no se ensucie. Ay, así de... Me dice, porque siempre lo tenemos tapado de ahí. ¿Por qué razón? No lo sé. Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, no mames, Rebeca, o sea... Bueno, yo pienso, ¿cómo por qué lo taparías? Pues si ya todos Y nadie lo ve. ya saben que está con el pene parado. Aparte, sí, O sea, exacto, como- no dejan que entre ahí la gente, ya Ajá. dicen que lo usa, pues a lo mejor para que no se ensucie y que Pues no lo puedan creo, seguir ¿no? usando. Yo siento que a lo mejor... No Le creo que deje que lo empleada- limpien acá con desengrasante ni nada por el Le estilo. tapas ahí bien, mija, para que no se le ensucie. Mi marido hacía una broma y decía, pues es que a lo mejor le frotan y ahí piden el deseo, ¿no? Pues ¿Quién A sabe? lo ¿Quién mejor. sabe? No, pero yo sí, y le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí, y yo, ok. Y me acuerdo perfecto que cuando lo vi dije, puta, porque me acuerdo que yo me paré, yo mido unos 74, y me paré y me acuerdo que lo veía yo así, ¿no? Y dije, oh, no manches, y así, a los pies, todo lo que les digo, fotografías, El negro de dinero, WhatsApp, güey. relojes. Sí, casi, joyas, y me acuerdo que dije, puta, y veo así el chunchito con el que le tapaban, ¿no? Que era como la hojita de parra. La traía de lado, obviamente se le veía todo el pene descubierto. Entonces agarré así, con mucho cuidado, y yo, y me fui, ¿no? Cerqué,
lo que tenía que cercar, pero dije, porque pues para que no pasen, ¿no? Obviamente no ahí donde estaba él, sino desde antes para que Sí, no claro, hubiera desde una chance. puerta anterior, ¿no? Algo Ajá, así. para que no hubiera chance como de que pasaran y así, ¿no? Me bajo y me voy a mi casa a dormir. Y al otro día regreso. Y entonces otra vez la misma historia, ¿no? Me dice el güey del frufru, oye, ¿ya acercaron? Y yo, ya acercamos. Me dice, es que le pregunté a Alan, que era el otro socio. Dice, y me dijo que tú ayer habías subido a acercar. Dice, ¿pero qué crees? Dice, estoy viendo en las cámaras. Y me enseña así las cámaras, ¿no? Me dice, y ahí no hay nada acercado. Y yo así. Le gustó que le acomodara la hojita de parra aquí, rebelde. Vuelvo a subir. Ya dije, bueno, ya. ¿No? Vuelvo a subir. Me dice mi marido, ¿quieres que te acompañe? Mi marido es muy miedoso. O sea, no es como yo, ¿no? Yo soy más aventada y así más de, a ver, pues ya. Y le digo, no, ahorita me llevo a otro chico de aquí del estado. Le dije, qué bueno. A acercar. Le dije, de todas formas, no vamos a pasar hasta donde está este güey, ¿no? O sea, nos vamos a quedar desde antes y cercamos y ya, o sea, no hay necesidad de pasar. Ok. Cercamos. Y de repente me dice el señor, otra vez el administrador, oye, es que ya le movieron la hoja de parra. Otra vez está descubierto. Y yo así. Y tú ya eres la encargada de... Sí, yo, ya era parte del trabajo. No, entonces agarré y le digo, oye, pues a lo mejor fue la señora de limpieza. O sea, yo todavía como que entre mí yo dije, no, pues si se supone que nadie sube, como, ¿cómo, no? Total que ya, me dijo, no, yo ahorita voy a ir, se la voy a poner, no sé qué, bla, 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 pero te pido, por favor, que tu staff le digas que no pasen, que no nada, que, ok. Yo me bajé, muy fantástica, y hasta ahí llegué con la historia del demonio, porque la neta es que hay cosas que uno no debe de preguntar, porque también hay veces que dices bendita ignorancia, ¿no? O sea... Te puedes traer cosas por andar de curioso. O sea, sí, y por ejemplo a mí ya me pasaba mucho que cuando yo pasaba a la parte de los sótanos, me dolía la cabeza. Inmediatamente que entraba me dolía la cabeza y empezaba con un dolor de espalda horrible y así, ¿no? Entonces una vez en un programa de radio, tiempo después, haciendo entrevistas, un chico me dijo, tú estabas en el teatro Frufru y te dolía la cabeza y te dolía la espalda cuando pasaba. Y yo así, yo dije, güey, ¿a qué hora? Yo no le dije nada nunca, ¿no? Y me dijo, sí, güey. O sea, me dijo, es que yo creo que te jalaste algo. Y yo así. Y la neta, ahí sí me dio como miedo. O sea, como que sí dije, no manches, hasta cañón. Pero bueno, así. Oye, pero él tenía otra característica en particular como cuernos, patas diferentes. La realidad es que no me acuerdo bien. O sea, solamente me acuerdo que era muy grande. No tenía un rostro amable, ¿sabes? O sea, era como si tuviera como llamas detrás. O sea, como fueguillo detrás. Como no sé cómo explicarlo. Pero era una persona humanizada. O sea, no era fauno, patas Exacto. de no sé qué. O sea, no. O sea, no me acuerdo que fuera así. O sea, lo que yo recuerdo las 2 veces que entré, o sea, no, o sea, sí me acuerdo y me daba risa lo de la hoja de parra, porque yo decía, no, ya, no mames, o sea, parece chiste, ¿no? O sea, de que se le mueva, de que se le quiera, o sea, yo decía, pero ya después decía yo, bueno, pues no sé, o sea, si esta es como la forma de a lo mejor de llamar la atención o de decir, oye, la tienes que volver a acomodar, yo decía, no manches, ya, ¿no? O sea, como que dije, no, ya, hasta ahí llegué, o sea, pero sí, o sea, la realidad es que nunca quise como pues también indagar más allá, porque aparte yo sí sabía que ahí se daba mucha brujería. Y sí sabía que había muchas cosas que no eran como correctas o de acuerdo con lo que yo creía, ¿no? Entonces como que también había momentos donde yo ponía el alto y decía yo, no, hasta aquí yo llego, hasta aquí yo ya no quiero saber más, ¿no? Y obviamente las obras me decían, oye, nos está pasando esto, güey, estábamos en función, porque también había una obra en los baños, y las encerraban. Entonces me decían, me tocaba salir a escena, güey, y me cerraron el baño.
¿qué vamos a hacer? Y yo, pues no vamos a hacer nada, o sea, pues al final tienes que vivir la experiencia, terminar tus 4 días que dura Terror en Breve y pues ya, o sea, ¿qué te digo, no? Y justo donde yo les cuento de la oficina de Irma, donde se llevó a cabo esta hora de Buenas noches jugamos, en el último día de Terror en Breve, más bien el penúltimo día, era una niña que lanzaba una pelota. Y entonces le decía, ¿quieres jugar? Y aventaba la pelota, ¿no? Y el efecto de la pelota, pues era que la pelota como medio regresaba y así, ¿no? Y de repente la güey así como que chin, ¿no? Empezó así a girar la pelota. Entonces, la neta, ya dijimos, güey, esto ya no está padre, ¿no? O sea, la niña ya no quería dar funciones. No, pues no. Ya estaba como más, pues sí, más denso. O sea, a esa niña sí la asustaron. Sí, y ya no querían dar funciones hasta el último día. O sea, me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no. Entonces yo agarré y le dije, ¿sabes qué? O sea, le dije, vamos a orar. Le dije, yo te propongo que oremos. Yo te propongo que hagamos, o sea, que des la función, porque obviamente la pelota giraba en su propio eje. O sea, cosas ya muy cañonas, ¿no? Sí, o sea, ya no era un me devolvieron la pelota o algo así, era... Sí, no. Ajá, entonces ya no querían. Hasta lloraron. Y hubo gente también, por ejemplo, que tuvo crisis nerviosas. Ahí. No, entonces, sí. pues ya no era tan, pues sí, tan padre, ¿no? Para los amantes del terror a mucha gente sí se le hacía como la gracia de decir, ay, qué padre, un lugar por fin, ¿no? Pero la realidad es que los actores la pasaron mal. Sí. Pues sí, o sea, realmente es que es muy diferente también, y eso creo que es en general en las obras de teatro, ¿no? Es muy diferente la experiencia del público a la experiencia de los actores. A veces para los actores fue una joda horrible, o sea, la preparación general, y a veces no, y a veces el público es como, está bien light todo, está bien, se ve bien fácil. Pues sí, güey, porque no estás de este lado. Sí, la realidad es que sí. Pero sí hubo público, ¿no? Así como... O no sé, o qué hicieron al final, como, oye, cuéntanos si tuviste una experiencia paranormal, además de, pues, de ver la obra, ¿no? O solo fue como entre ustedes. No, hubo gente que, por ejemplo, nos publicaba fotografías. O sea, nos decían así de, güey, mira, estaba yo aquí sentada en el bar y ve lo que sale abajo de la silla. Güey, estaba aquí y se ve en los palcos el dandy, ¿no? Nos decían cosas así. Se ve esto, se ve el otro, y al final pues tú como que veías las fotos y decías, sí, no, quién sabe, o sea, la realidad es que ese tipo de cosas ya la gente lo va a decidir, ¿no? Porque pues puede ser muy subjetivo, si a lo mejor eres una gente que no eres tan miedosa, pues dices, no, güey, esa fue una formación de la pared, que se ve ahí el monito y ya, ¿no? Pero hay gente que dice, no, güey, sí estaba esto, sí pasó esto, sí esto, ¿no? O sea... Claro, y es que también, digo, sabemos que todos tenemos esto de pareidolia, que es de buscar rostros en las figuras y demás, de querer como buscarle forma a las cosas, y a veces nos puede pasar que tomas una foto de cualquier lado y ves algo y en realidad no había nada, pero también sí es cierto que hay muchas fotografías que a muchas personas, incluso no súper creyentes en estas cosas, pueden decir, esa foto me da cosa, ¿no? O sea, no siento algo raro al verla, aunque no se vea una figura como tal. Sí. Ay, no sé. O sea, lo escucho y creo que me hubiera encantado ir de público, pero al mismo tiempo digo, ay, se me hace que yo con lo miedosa que soy, güey, me salía a media función de actriz. Híjole, es que estoy entre me encantaría y no mames, qué pinche miedo, no, gracias. Pero la verdad es que una parte de mí sí es como, güey, estaría padrísimo hacer algo así, o sea, poder participar en algo así, ¿no? Claro. ¿Tú lo volverías a hacer? Lo volví a hacer al siguiente año. ¿Ahí mismo? ¿Ahí mismo? No, ya no fue en el Frufru porque buscábamos lugares que tuvieran actividad paranormal. Claro, que no fuera siempre como el mismo y que la gente se quedara con la idea de, de seguro ahí ya hacen ellos algo para... Sí. No, y buscamos otro lugar, que ese lugar está en la colonia San Rafael, y le llamamos Terror en Breve la Fortaleza, porque no podíamos decir abiertamente el lugar donde era, porque era una cuestión que le pertenecía a los militares. Entonces también ahí... Como sea, hasta aquí cerca. Ajá. Y entonces te das cuenta que cuando lo hicimos ahí, nos dio un poco en la madre, porque ya no volvimos a tener la gente que tuvo el Frufru, porque no podíamos anunciar abiertamente el nombre. Y decir, aquí estamos, porque pues era como un poco medio clandestino el pedo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo, amigas? O sea,
Y ahí, ¿cómo estuvo más, en dónde estuvo más fuerte, en el frufru o No, en yo creo que en el Fortaleza? frufru sin duda alguna, sí, porque acá también había cosas y nos contaban, por ejemplo, mucho de ahí, que era una cuestión, no sé si ustedes recuerden, pero antes las familias no aceptaban que hubiera gente gay en su familia, ¿no? Siempre hubo como estas dedo inquisidor, estos prejuicios, estos rollos. Entonces, ellos metían a muchos chavitos ahí para que se curaran y los volvieran machitos. Como este tipo de terapias de conversión, ¿no? Que por Exactamente. desgracia todavía existen. Sí, entonces lo que pasaba con estos lugares es que entraba el chavo y vivía una depresión tremenda porque literal no se hallaba, o sea, y muchos se suicidaban ahí. Claro, es que desde el hecho de entrar ahí porque sabes que tu familia no te acepta como eres, o sea, ya desde ahí creo que es un sentirte mal siquiera por el hecho de ser quien eres, ¿no? Claro. Y como dices también, este tipo de lugares no es como que fueran bien amigables de ven, vamos a hablar. No, o sea, No. eran cosas muy fuertes, muy duras en las que Sí, terapia de shock totalmente. Y entonces mucha gente también ahí se suicidaba, entonces había actividad paranormal muy cañona. Utilizamos igual baños, vestidores, había unas regaderas gigantes que me acuerdo que ayer era donde a mí más miedo me daba, porque sí estaba como muy cañón, porque era como de estos baños alargados donde había 30 regaderas, ¿no? Todas Abiertas. Todas abiertas. Y me acuerdo que me decían, la gente que estaba ahí me decía, no, pues es que aquí se suicidaron muchos chavitos, ¿no? Y casi siempre se suicidaban aquí en el baño y siempre, o sea, casi siempre era como cuando se estaban bañando, se colgaban de las mismas regaderas, había gente que se cortaba y pues sí decías, chíngale, ¿no? O sea, la neta es que también yo sí creo que cuando haces un espectáculo así, tienes que tener un equipo fuerte. O sea, fuerte en muchos sentidos, ¿no? Independientemente de tu producción, independientemente de lo que vas a hacer. O sea, sí creo que debes de tener como este rollo también de cabeza fría, ¿no? A mí había un chico que estaba en mi equipo que se llamaba Diego. Y, por ejemplo, Diego siempre dijo, a mí nunca me espantaron, yo nunca vi nada, eran puras estupideces. O sea, él nunca como que vio nada, ¿sabes? A lo mejor era porque de nosotros era como el más incrédulo. sí, era el más escéptico y el que tenía Ajá. así bien bloqueado, bien cerrado su Y aparte tercer el güey ojo, ¿no? es psicólogo, entonces como que siempre a todo le daba, o sea, todo lo que él veía decía, no, esto es algo que generó tu mente. No, esto es algo que no, así. O sea, gaslighter profesional. Claro, exacto, sí. Otro nivel. Ajá. Pero es que también lo que cuentas, creo que justamente eran dos experiencias súper distintas, tanto como para las obras como para el staff y los actores, porque una estaba lleno de una energía muy como de brujería, muy como de rituales, muy como de muchas cosas que la mayoría de nosotros desconocemos. Y el otro estaba muy lleno como de dolor, o sea, Sí. de una tristeza muy grande, de unas experiencias muy duras que vivió mucha gente ahí. Claro. Entonces, obviamente también el tipo de manifestaciones eran muy diferentes, o sea, no es lo mismo, digo, irte a un cementerio en el que, no sé, quemaron brujas, digamos, ¿no? Alguna cosa por el estilo, Claro. que a lo mejor haya como más este sentimiento de venganza o cosas por el estilo, a irte ya directamente a la casa de una persona que hacía rituales bien cañones. Sí. Entonces, no sé. Sí, y por ejemplo, también me acuerdo mucho que cuando hicimos ese terror en breve, había gente que nos decía, oye, pues es que aquí hay como mucho espíritu de suicidio, ¿no? Nos decían, hay como mucha esta onda, deberían de recomendarlo para gente que tenga buen ánimo, porque la gente que está depresiva le va a dar en la madre, y yo decía, pues no sé, y la realidad es que ahí nos metimos en un pedo, porque había una obra de santería, y uy, no, nos cayeron y bueno, fue un show, o sea, Siento que también en la San Rafael está muy fuerte ese pedo. sí, cañón. No, Porque- llegó mucha gente y fue así como que, o sea, nos dijeron, ¿por qué se están diciendo cosas así? ¿Por qué están dejando que esto se vea? ¿Por qué? Y nosotros así como, o sea, como productores dices, chíngale, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros Audicionaron gente. audicionábamos gente y tratábamos de que las obras cubrieran los nichos que la gente quería ver. O sea, no era como que, o sea, no era como exhibir una religión. No era como o disruptivo para llegar a exacto, incomodarlos, sino al exacto. contrario, a invitarlos. Ajá, entonces pues ya, pero por ejemplo ahí también fuimos un poco más benevolentes,
porque existió una obra que se llamaba La Cajita de Muerto, que era una obra de terror. ¿Cómo explicarlo? Sin ser terror. O sea, para esa gente que dice, ¿sabes qué? No, a mí me da miedo, yo no quiero entrar. Había mucha gente que se quedaba afuera. Y entonces le decíamos, no, métete a La Cajita de Muerto. Y decían, no, pero no, yo no quiero. Sí, de verdad, métete, te va a gustar. Es otro tipo de... O sea, tiene temática de Día de Muertos, pero es linda, no es una obra fea. Claro, es de este tipo de obras que a lo mejor te pueden llegar a causar un cierto miedo por el tema en general, pero al final ya sales así como con una curita en el corazón, sí, ¿no? Algo así. Tipo Coco. Sí, Ándale, trata el Día de Tipo Muertos, Coco. pero acá. Y aparte era una obra que era bien bonita y que toda la gente salía llorando y decía, no mames, güey, no sabes cómo me ayudó, o sea, porque habla de una pérdida, ¿no? De cuando un hijo se va, oye cuando el nombre. Cuando tu vida queda súper parada, ¿no? Como en ese ojo del huracán donde no sabes Como qué en va a ese pasar. limbo, ¿no? Exactamente. Que pueden experimentar muchas personas en su duelo, Claro. especialmente cuando son a niños, ¿no? Sí. O a personas muy jóvenes. Y es una obra que la verdad es que refleja mucho el dolor de los papás al perder un hijo, pero también es una obra que te dice, vive por él, ¿no? Vive lo que él ya no vivió, trata tú de vivirlo, trata tú de hacerlo, trata tú de cobrar los años que a él le faltaron, ¿no? Y creo que eso también era un mensaje que estaba bien padre y la gente lo agradecía mucho, ¿no? O sea, decían, ay, qué bueno que hay esta obra también, qué bueno que hay como este rollo, o sea, la verdad es que padre. Más especialmente, digo, habiéndose presentado en un lugar en el que se sabe que tantas personas decidieron quitarse la vida a causa del rechazo de su familia, creo que también esta obra hacia el lugar fue algo bonito, vaya, digamos. Si creemos en esta idea de que hubiera ahí espíritus que estuvieran sufriendo, también fue como bonito para ellos, ¿no? Como exacto, liberador Sí, de alguna sí, sí. forma. Como un mensaje de despedida, ¿no? Algo Ajá, así. exacto. Claro. Wow. Y la otra. Eso se dio como sarcasmo, güey. Siempre sueno bien sarcástica, pero no. Qué bonito. Qué hermoso. Ay, mira qué suave. Oye, no, qué chido, la neta es que a mí siempre me ha gustado. Bueno, yo quisiera estar como en un proyecto así. Sí. Como algo de terror, ¿sabes? Más que este proyecto, ¿no? Que me encanta. Algo... Me gustaría más estar en otra cosa, menos aquí, dice Jazz. No, o sea, algo más representativo, ¿sabes? Algo más como la actuación, como un corto, como una peli, como cosas así, ¿no? Se me hace como súper chido, algo, no sé, que la gente pueda ver y disfrutar, ¿no? Porque, pues sí, muchos escuchamos historias y nos encanta todo esto, pero cuando lo ves y lo vives, pues es otro pedo, ¿no? Claro. Sí, más en el teatro que la experiencia cada vez es distinta, o sea, no importa si... Digo, para quienes no tienen el gusto de ir al teatro seguido, no importa si ves una vez la obra, 2 veces, 3 veces, siempre va a ser una experiencia distinta porque tanto tú ya cambiaste como el proyecto, las personas dentro de él ya cambiaron de alguna forma. Por ejemplo, estas obras que se presentaron en el Frufru, seguramente y 100% garantizado, la primera función no fue nada parecido a la última función, claro. Porque ellos ya traían un bagaje emocional bien sí, cañón. Sí, y lo mismo igual en este otro, o sea, no debe haber sido lo mismo para ellos presentar, por ejemplo, La Cajita de Muerto, el que nos mencionas, la primera vez, allá más adelante, cuando vieron... Toda la energía de la gente, ¿no? Del lugar, de lo demás, sí, claro. Y, por ejemplo, en esa temporada, la obra más taquillera fue Pogo, que era de asesinos seriales, del payaso Pogo. Del payaso, ajá. Y literalmente fue como muy fuerte porque pues imagínate en los baños y sacaban la sierra eléctrica y sacaban como todas estas cuestiones y la gente así decía, no mames, o sea, me quiero parar, me quiero ir, me quiero, ¿no? Y había una obra que a mí me gustaba muchísimo y ahorita me voy a acordar del nombre, porque aparte tenía un nombre que yo siempre dije, no, esta obra se debió de llamar diferente, porque sentía yo que el nombre no era tan atractivo, pero era una obra donde no decía una sola palabra a ninguno de los actores, o sea, no había palabras, era la historia de una chica que se estaba bañando, todo se daba en una tina de baño, en un baño, y había efectos especiales así increíbles, donde tronaba el espejo, donde las velas explotaban, donde así, y se supone que había tenido un accidente el novio, y era como el espíritu que venía y así.
Lo que yace debajo se llamaba. Y haz de cuenta que esta obra así increíble. Yo me acuerdo que unas amigas abogadas la fueron a ver. Ujú. Y es una obra que se da en mucha oscuridad. Y como les digo, no hay diálogo. Todos son respiraciones y todos son reacciones, ¿no? Y me acuerdo perfecto, así que mis amigas salieron despavoridas y rompieron los bancos. Del estrés, de que no sabían qué iba a pasar. O sea, me acuerdo que salieron y me dijeron, bueno, o sea, no volvemos a venir. O sea, y yo así, ¿por? No nos vuelvas a invitar a estas cosas. Y yo así de, ¿por qué? No, y rompimos los bancos, y ahora ¿cuánto debemos? No sé qué, ¿no? Y los de la obra así de, oye, me rompieron mis bancos, y yo, ahorita te conseguimos, vemos qué hacemos, ¿no? Pero era una obra que lograba muy bien su cometido, porque espantaba a la gente sin una palabra. No te tocaban, no te invadían, no nada. Solamente era lo que veías y lo que sentías, ¿no? Nosotras teníamos un profe que siempre nos decía mucho justo eso, que muchas veces las personas que estudiamos teatro nos clavamos mucho en el poder de las palabras, ¿no? Pero que muchas veces olvidamos el poder de los silencios. Claro. Y creo que esa obra definitivamente, digo, era puro silencio, ¿no? Es verdad que a veces el que no te digan nada te causa mucho más estrés, claro, a que te digan 1000 palabras. O sea, si sí, te sí, digan sí. lo más terrorífico, no te causa lo mismo a que nada más. Una mirada, güey, Sí, una güey. mueca, Claro. no sé, cosas así. Sí. Sí. Está O cabrón. sea, la respiración, como dices, o sea, el sonido de una respiración puede ser terrorífico, Sí, güey. O sí, sea, sí, 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 más sí. si está oscuro. Sí, imagínate, aparte, ¿no? No podías, o sea, no tienes como este rollo, porque pues se daba en cuartos, así como este. Ujú. Entonces al final metías 15 espectadores, más la tina, el agua, lo que ibas viendo, pues no tenías tampoco por dónde irte y escapar y decir, me quiero salir, vaya, o sea, no Ajá. había manera, ¿no? Entonces sí, no. Y la verdad es que esa obra también estuvo bastante padre. Sí, y lo que dices, lo de lo que yace debajo, ¿verdad? Ajá. Era el nombre de la obra, como que sí no evoca algo tan terrorífico, o sea, Ujú. evoca algo más como melancólico, a lo mejor Sí. siento yo. Y no, lo que dices no es melancólico, güey. Sí, no, a mí en específico yo siento que el nombre de esa obra la hubiera cambiado yo totalmente, porque era un muy buen proyecto. Aparte estuvo chistoso porque esas chicas estuvieron en el Terror en Breve 1 y fueron las que ya no querían dar función. Y vamos al 2. Porque dijeron no, o sea, que eran las chicas de Buenas noches jugamos. Y las de la pelota que les digo. Y dijeron no, ya no. Y cuando lancé las convocatorias y las vi otra vez, dije, regresaron. No que no. Y ya dijeron, bueno, ya. Y me acuerdo que les dije, ¿por qué regresaron? O sea, fue así como mi pregunta en las audiciones, ¿no? Y me dijeron, güey, pues, porque pues ya lo vivimos, ya lo hicimos, ya todo. Pues otra vez, ¿no? Porque ya peor no nos puede ir, güey. Sí, A ya uno es le así gusta como la que- mala vida, ¿no? Sí, no, además también digo, te pasa luego así como dicen que les pasa a las embarazadas después del parto, ¿no? Como que con el tiempo ya es como, pues no estuvo tan malo, nos la Sí. pasamos bien padre. Sí, no estuvo tan feo. El trauma va pasando, güey. Sí, la realidad es que así fue. ¿Cuál fue la obra así que más te dio miedo de todas, así, de las 2 temporadas? Sí, que dijeras tú, hijo, es que es así, hasta dudaría en volverla a ver de lo... Es que no soy tan miedosa. Bueno. Ese es un gran problema mío. La obra que más miedo le daba a todos en general, El Experimento. Ok, Porque la de la máquina esta. aparte mucha gente decía, es que en El Experimento me agarraron, me tocaron las piernas y no había manera. O sea, sí, o y sea, no era el staff. Sí, no era el... No, ni el- siquiera se podía. O sea, para tú agarrarle las pantorrillas a alguien tenías que tener a alguien debajo en los bancos. No había manera. O sea, no había manera. Y mucha gente me decía, no, es que me agarraron. Y yo, no, es que está prohibido agarrarte. O sea, es regla, ni siquiera No se hay puede, gente, o sea, ajá. no hay manera. O sea, no. Ay, dile al fantasma que no te Y ande. supongo que eso lo decían antes de entrar a función, ¿no? Sí, nosotros desde los boletos vendíamos el rollo de, o sea, le decíamos a la gente cómo era la experiencia, a qué se iba a enfrentar, porque también hay mucha gente que de pronto, aunque no vea terror, o sea, le da como, no sé, Claustrofobia, ansiedad. claustrofobia, no sé, Miedo a qué la sé yo. oscuridad, El miedo estar a- encerrado, el calor, el que estés así como que decían, no, Ujú. esto qué pedo, ¿no? Ujú. O simplemente el simbolismo de las cosas, ¿no? De pronto eso es como que dices, ay, güey. O sea, yo sí te puedo decir que a lo mejor las obras más exitosas, sin duda alguna, creo que fueron
El experimento. El experimento y yo creo que Pogo, o sea, fueron las más taquilleras, pero para mí, a mí me gustó mucho lo que yace debajo. Me parecía una obra inteligentísima. Y ¿cuál otra? Bueno, La cajita de muerto creo que me gustó mucho también. Sí, es que es un tema muy difícil de llevar bien. Sí. Entonces cuando se logra, se agradece. Ajá. Sí. O sea que a pesar de que no era una obra donde te ibas a salir petrificado, pero sí era una obra que te iba a dar mucha paz, ¿no? Que eso era como importante. Y eso en cuanto a obras. Pero, por ejemplo, el lugar que a mí más miedo me ha dado, que ese sí es así, pues complicado porque no es un lugar que existe, pero no está abierto al público. Es el diablo. No, el Hotel Posada del Sol. Ah, mira, ese queremos ir. Justo te iba a preguntar, ¿qué otros lugares buscaron o intentaron como hacer cosas ahí, además del Teatro Frou Frou y el Ejército, o cómo se llama? La Fuerza o algo así. Ajá, la Fortaleza. La Fortaleza. Es lo mismo. Era ese. Buscamos el Hotel Posada del Sol, pero ahí por cuestiones de protección civil inmediatamente nos dijeron que no. O sea, nos dijeron, sí, ya ves que hace ahí sí tendrían que hacer una, ¿cómo se llama? Reestructuración. Sí, sí. Una, ¿cómo se le llama? ¿Acordonamiento? No sé. No, pues todo. Sí, o sea, todo, ajá. De hecho, ya ves que el otro día estaba estaría justo muy leyendo de ese difícil. lugar que estaban queriendo hacerlo una escuela, una universidad de no sé qué, pero el proyecto terminó como en pausa hasta indefinidamente. Ujú. Quería hacer una escuela de gobierno, de hecho una universidad, algo así, Okay. pero lo hicieron, o sea, pausado hasta nuevo aviso porque justamente la estructura está delicada, o sea, y está difícil reconstruir sin dañar Ujú. alrededor y sí. Sí, sí es difícil. Pero entraron, o Sí. porque te da miedo. Yo entré. ¿Y qué pasa? No entramos con Terror en Breve porque no hubo manera. Ujú. No nos dejaron. Nos dijeron, no se puede entrar. Por más que le ofrecí dinero al policía, le dije, déjame verlo, mira, déjame ver si puedo negociar, déjame ver, ¿no? Ya sabes. No se puede, no hay manera, no. Era un lugar que yo siempre había querido conocer y que siempre había querido ver, pero no sucedía. Y un día ya no estaba haciendo yo Terror en Breve. Años después me habla mi esposo y me dice, oye, ¿estás cerca de la Roma? Sí. Ok, Jálate. ¿quieres venir al Hotel Posada del Sol? Y yo así. Y le digo, ¿es en serio? Y me dice, sí. Y yo, Me está invitando a un ¿por? hotel y no precisamente Ajá. a lo que sea. Exactamente. No a lo que Esa es la sea, mejor sí. invitación a hotel que me han hecho, dice. Algo así. Y entonces ya agarra y le digo, ¿sí? ¿Por qué estás ahí? Y me dice, sí, fíjate que estoy grabando un comercial adentro y puedo conseguir que entres. Y entonces agarra y le digo, pero traigo al niño. Déjalo, Y ay. me déjalo, dice, pues tráetelo. Y yo, bueno, yo obviamente no le dije nada a mi hijo, ¿no? O sea, de aquí hay lugar. De te vamos a asustar aquí, ¿no? No, yo dije, no, pues es mi oportunidad, ¿no? Ujú. Y entonces entré al Hotel Posada del Sol por medio de ese comercial y ese sí ha sido el lugar que a mí más miedo me ha dado. O sea, que ahí sí dije, ¿Y entraste y te pudiste pasear como Sí. Pedro por su casa? sí, ¡A su madre! sí, ¿Y grabaste qué hiciste? sí grabé. Sí grabé algunas partes, de hecho subí algunas cosas en Facebook porque hice un live y la gente me decía, güey, hay alguien parado en la ventana, güey, y yo volteaba y yo decía, no hay nadie, güey, o sea, sí, güey, está saliendo, y yo así de, no, yo no vi nada, pero sí fue un lugar que a mí, Rebeca, me dio mucho miedo, o sea, que sí dije, no, aquí no. O De esas sea, veces que no necesariamente viste, pero sentiste. sí, no, y aparte al final de cuentas, o sea, yo soy muy, como les decía, o sea, al final yo soy muy creyente de Jesús, soy una feligres de Jesús totalmente, y ya cuando llegué al lugar y vi los lavaderos, por ejemplo, vi todas estas cuestiones de simbolismos de masonería, vi los canales de la sangre de los sacrificios que hacían ahí, empecé ya a meterme más, dije no, ya mi
mis antenitas de espiritualidad era de trin, 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 vete. Empecé ya a no tener paz, empecé ya a decir no, hasta aquí. Había un chico igual que yo que estaba extasiado, pero él iba con el catering de la producción. Y sabía, entonces de repente lo veía yo como estaba grabando y estaba, no sé qué, amigos, es que si me cachan me va a ver como en feria, pero estoy extasiado al lugar, que miren, si está así de no mames, terrorífico. Y yo así, Oye, pues qué chingón. yo decía, no Qué manches. fregón. Y entonces con este güey, así como que de repente le dije, ¿tú también querías conocer el lugar? Me dice, sí, tú también. Y yo, no, sí, no sé qué. Me dice, bajamos. Y yo, Que "Ay, tiene que me vente". corran. Y Lo yo vale. así le digo, no, pero pues estás trabajando. No, pero tú dime si bajamos y lo hacemos y no sé qué. Y aunque no Y me el digas, altar vamos de a la niña, y el altar de la niña, y el altar de la Sí. niña, ¿no? Y yo así, pero pues yo traía a mi hijo también. Ujú. Entonces como que estaba yo entre azul y buenas noches porque decía yo, híjole, bajo y conozco y me aviento la pinche experiencia completa, o me quedo aquí y también pues guardo la compostura por mi hijo también, ¿no? O sea, como que estaba yo entre, ya sabes, azul y buenas noches. Llegó un momento donde agarré y le dije, te acompaño. Bajas, hay una parte que está, tiene como estas rejas de hierro, como Ujú. raro, ¿no? Pero sí se puede pasar. O sea, sí hay una parte donde puedes pasar. Pero yo te puedo decir que es el lugar con más oscuridad absoluta que yo he visto en mi vida. O sea, a las 6 de la tarde, Ya. tú ya no ves nada. O sea, de verdad, yo nunca había visto tanta oscuridad, así absoluta, que de eso, ¿de dónde estás? ¿Así? No O menos sea, en Ciudad de México. Güey. Ajá, o sea, dices, ¿qué es esto? Aquí eso no existe. Sí, o sea, no, o sea, impresionante. Y llegó un momento donde empecé a caminar hacia el altar de la niña y lo vi de lejos y le dije a este güey, hasta aquí yo llego. Y ella me dijo, no manches, ya vamos a llegar. Le dije, no, yo hasta aquí llego. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué llegué hasta ahí? Porque al final de cuentas, o sea, como que yo empecé, vuelvo a lo mismo, o sea, yo empecé ya como que a sentir a un nivel espiritual muy fuerte la cosa. Y como que yo decía, no, esto ya no está como, yo ya no estoy de acuerdo con esto. De por sí, a mí los cristianos me súper mega crucificaron cuando hice Terror en Breve. O sea, me metí en pedos gigantes porque todo el mundo me empezó a decir, ¿por qué hiciste eso si tú, discípula de Jesús? Porque si tú eras líder en esta congregación, porque si tú no sé qué. Entonces como que de por sí la condenación ya la Pues traía. porque Es como quiero, poner al ay. diablo en el nacimiento, pues, ¿no? Y yo, pues sí, algo así. O sea, pues sí lo ponen. Y entonces hace cuenta que ya dije yo, hasta aquí llegué. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Fuiste un gran compañero. Sí, ¿sabes? Espero que Fuiste un salgas gran con vida. compañero, Ay. pero- Y se quedó él ahí. Él se quedó, sí. Sí, Y mira, ¿Salió amigo, con vida? contáctanos. Sí, seguramente sí. Sí, porque al final de cuentas, pues si no, la producción hubiera dicho, no, y este güey, no, algo nos hubiéramos enterado. Las modelos que estaban ahí, se grabó un comercial de Palacio de Hierro. Y las modelos... Ellos sí tienen el dinero para... Claro. Sí. Las modelos empezaron, me acuerdo así perfecto, que decían, ya nos podemos ir, es que ya no se ve nada, es que ya no se ve nada. Y lo único que se veía en todas las fotos eran, le llaman orbs. Ah, ¿no? sí, sí. Se veían así, pero atiborrado. O sea, yo me acuerdo así como cualquier foto que tomaras, o sea, ni siquiera tenías que estar en un interior, o sea, en el exterior se veían. Y me acuerdo que yo así a mi hijo le decía yo, ya vámonos. Y ya mi hijo así como de, bueno, pues ya me voy. Y se empezó a despedir así de todo el mundo, ¿no? Ujú. Y Y yo dije de los espíritus. Ay. No. Adiós, amigo. No, cállate. No, la realidad es que pues Te invito a mi nosotros casa. No, imagínate. No. No, ya la realidad es que fue así como mucho de, pues bye. O sea, yo entre mí yo dije, bueno, o sea, yo estaba como muy tranquila porque dije, bueno, a él no le pasó nada, no vio nada raro, no nada, ¿no? O sea, como que él... Ahí Cool. tampoco asustan a los niños. Entonces dije, bueno, ya. Y mi marido así de, ¿estás feliz? ¿Lograste sacar tu cometido? Me decía, ¿estás como en este rollo? Y yo, sí, o sea, le dije, no, pues sí, muchas gracias, ¿no? O sea, pero la realidad es que ese lugar en específico, sí, a mí sí me dio miedo. Más que el teatro Frufru. Mucho más, sí. Sí, porque en el Teatro Frufru dice que se iba ella sola recorriéndolo. Sí. Fue a visitar al diablo, a cubrirle con su hojita de parra. En cambio acá, Yo le puse su cosa esa. En su cosa esa. Protegida en está. su costilla esta. En su cosilla esa.
Guardiana. Sí, no. La guardiana de la hojita de Parra. Sí, ese lugar sí está más denso. A mí, por lo menos, me pareció mucho más Está pesado, ¿no? Como que la vibra La más energía. pesada. Sí, y sobre todo en el área de donde te digo que están como los lavaderos. Puta. O sea, yo sí me acuerdo que dije, ay, güey. O sea, yo veía el piso, los cuadros característicos blancos con negro, Sí. los lavaderos que están ahí, hay unas como figuras de búhos, hay como canales que era donde o sea, técnicamente escurría como la sangre y como los pentagramas en el piso, o sea, muchas cosas, búhos, hay muchas frases, eso sí, está lleno de frases ese lugar. Y muchas frases son vengativas, o sea, tú las lees y dices, güey, esta es una frase que la escribió alguien que se va a vengar, güey, O que ya se vengó, o, ¿sabes? O sea, como que, y si te quedas pensando, porque dices, bueno, para hacer un hotel, pues no es como que me dé algo que me dé paz la frase, ¿no? Es así como de, güey, el que cheque de una noche aquí, así casi, ¿no? Así decías. Como una güey, maldición. Sí, cañón, pero pues bueno, era parte del show. Que habrá en los cuartos. Estaría bien padre ir. O sea, yo sé que ha habido muchas personas, o sea, estaría padre nosotras que no lo hemos hecho. Hay muchas, ya cuando vayamos ya vamos a decir, no quiero volver. Pero he visto de varias personas, o sea, que se han metido así. Obviamente no con permiso, porque se supone que para entrar tienes que pedir permiso a la delegación, pero Sí. para que te lo den es Sí, súper difícil Claro. justo por lo de protección civil. sí. Pero pues obviamente hay muchos ahí listillos que encuentran al guardia dispuesto a dejarte pasar por los 200 chescos, pesos, ajá, sí. pero Sí, sí, sí. obviamente no son todos los guardias, entonces, Claro. y obviamente los que han llegado a entrar no te pueden decir con tal guardia porque pues tampoco lo van a quemar, ¿no? Claro. Entonces pues sí, a ver si algún día se nos hace, ya sabrán ustedes ahí, Bueno, yo les prometo que si vuelve a grabar mi marido un comercial por ahí, favor, les aviso. Donde Por estemos. favor, si estamos mira. en Chihuahua, tomamos el volamos, avión. no hay pex. Sí, la verdad es que estaría Sí, bien pero ahí chido. sí, mis respetos. O a cualquier lugar terrorífico que vaya tu marido a grabar, tú dinos. Sí. Si quieres somos las de catering, no importa. La que Una le galleta. lleva, Ahí les llamo su torta. la que Ay, le lleva pues el sí. café, el pop, lo que sea. Ahí vamos. Sí, pero sí está padre. Y la verdad es que es un lugar muy bonito también. Sí. Sí, O la sea, arquitectura, está o sea, digo, súper obviamente no hemos entrado, pero las fotos que hemos Sí. visto de la arquitectura está... Se nota que salió caro. Ay. Sí, está increíble, tiene una chimenea gigantesca, o sea, yo me acuerdo, mi hijo tiene una foto ahí en esa chimenea y no, bueno, caben 15 de Personas ahí. 15 Humanos, hijos ahí, acá. o sea, sí, o La sea, sí dices, chimenea. órale. Sí, no lo dudo, ¿no? O sea, la realidad es que no lo dudo. Tal pero vez por sí, eso le hicieron tan grande. Ay, Sí, está muy, muy grande y está padrísima también. qué chido. Hubiera estado muy, digo, si se hubiera podido conseguir el permiso y con seguridad del público y demás, hubiera estado bien intenso hacer ahí. Pero es un- que yo Sí. creo que es un lugar muy difícil de controlar a la gente. Claro, súper. Y pues imagínate Sí. con tan poquito staff, o sea, y la gente está loca, ¿no? O sea, te abren las puertas a un lugar así y es como, güey, vamos. Puede ser bien No peligroso. te metes a la obra y te vas a otro lado y ahí la responsabilidad es tuya. Sí, sí puede ser muy peligroso. O sea, tanto para ti como organizador del evento, como pues para la gente que obviamente no siguen las reglas. Sí, tendrías que tener un staff bien grande. Sí, Sí, Como- exacto, que estuvieran así como perritos ovejeros alrededor de la Ajá. gente, ¿no? Sí, sí Sí. está un poco complicado, pero igual hubiera estado, imagínate, Increíble. o sea, sí, la experiencia como público o como actor incluso, si te Sí. gustan esas cosas. Ay, qué chido. Ay, yo acá toda quiero más. Ay. Sí, pero sí, la neta sí está padre. Y Terror en Breve fue un espectáculo que todavía en el 2017 íbamos a lanzar otra convocatoria y ya teníamos el lugar. Ya estaba el pinche lugar. Y viene el terremoto Y sí. y valió gorro. Y luego después apenas se va recuperando todo para intentar y viene la pandemia. Y No, pero fíjate que Está no como sé si es algo Hércules. que volvería a hacer. ¿eh? primero fue el terremoto. Sí. Ay, sí. Pero no sé si es algo que volvería a hacer. Pues mira, si Pues vuelves mira, a vuélvelo a hacerlo, hacer, aquí acá tenemos. nosotras estamos disponibles para ir a Muchas limpiar. gracias, muchas gracias. No importa que no Para nos el selecciones staff, como obra. Como actriz no pasa nada, pero de staff puestas. Sí, o Muy sea, bien. como actriz, Es más, como staff, como, Hasta ponemos el culto de las esotéricas ahí Ah, contando sí. historias y contando Ándale. y contando. como boleteras. No sé, Sí, lo que tú no quieras. sé, Ay. estaría chido Sí. que ir a ponerle la hojita, vamos. Ay, Ahorita- que ir a ponerle, que ir a Ir a acomodar la hojita de que ir a parra. ponerle aceite, vamos. Ay.
a dejar el Sugus, vamos. Vamos a ir a dejar el Rolex, voy juntando para el Rolex, güey, porque... Vamos. Sí, no, pero sí estaba cañón. Ahí, la verdad es que sí. Qué chido. La verdad es una experiencia muy, muy fregona que tuviste y que realmente pocas personas han podido tener. El decir, hice un proyecto de terror con este éxito que tuvo Terror en Breve, con estas experiencias que obviamente muchas veces sucede, que se presenten proyectos de terror, pero... pues sigue siendo así como todo artificial, ¿no? Todo creado, y que no es que esté mal, simplemente pues es una experiencia bien diferente. Qué fregón que tuvieron esta idea, tú y tu esposo, de hacerlo nos dijiste que con estaban en equipo, ¿no? Con alguien más. Qué fregoncísima idea, y qué bueno que lo pudieron llevar a cabo, porque muchas veces justo los lugares tienen el querer proteger la imagen, vaya, o sea, que ya no se divulgue más de historias de terror de ese lugar, entonces prefieren cerrar las puertas completamente, y pues no fue el caso para ustedes sí tuvieron ahí y fíjate la oportunidad. Que ahorita que dices, cuando nosotros hicimos Terror en Breve, cuando terminó la temporada, salimos en varios periódicos, y me acuerdo que muchos decían, viene el renacer del Teatro Frufru, porque los periodistas que fueron a cubrir Terror en Breve dijeron, güey, está como en la temporada de gloria del Frufru. No manches, o sea, no habíamos visto el Frufru en años, así, y propusimos quedarnos con el Frufru. O sea, sí lo propusimos, sí hubo una propuesta de decir, oye, ¿por qué no nos lo dejas? ¿Por qué no continuamos? Vamos a aventar puras historias de terror. Y pues ya no quisieron. Lo que sea. Ya no quisieron, nos dijeron, no, es que pues ganamos más como locación, no sé qué. Y yo así de sí, pero las locaciones las tienes de vez en cuando. La tienes una vez al año. Ajá, claro. O sea, aquí era seguro, era como... Y no, y la realidad es que también siento mucho yo que pues al final como la familia era quien le tomaba las decisiones por Irma, pues al final también ellos veían pues seguramente sus intereses, ¿no? Sí, claro, y también justo lo que decía, ¿no? De a lo mejor ya no querían que se siguieran divulgando más cosas del lugar para poder seguir usándolo como para locaciones. Pues sí, pero al final ahorita lo ves, el lugar abandonado. Y ya ni siquiera lo abren, o sea, ya ni como locación. O sea, bueno, después de que se murió la tigresa, nada más hay un altar de Irma ahí adentro, pero ya no lo abren al público, ya ni siquiera para películas o videos o así, por lo menos no que yo sepa. Sí, pues digo, es que también quién sabe cómo habrán quedado las cosas, no nos consta, ninguno de nosotros no estamos en el testamento, entonces quién sabe. Pero es un lugar que yo digo que debería estar vivo, ¿sabes? O sea, yo también. Hacer cosas ahí, obras, cine, o sea... Como todo, museo, si tú como quieres, museo. o sea, a lo mejor un museo y ya dedicado a la tigresa, si tú quieres, o sea, pero abierto a que la gente pudiera ver, porque o sea, desde sus inicios no fue edificado, vaya, por la tigresa, sino desde sus inicios fue algo hecho con toda la mano. Sí. Entonces, sí, es una lástima que esté cerrado. Esperemos que en un futuro lleguen a abrirlo. Esperemos que en un futuro vuelvas a hacer un proyecto así, nos invitas. Mira, si no quedamos ni como staff ni como obra, pues como público vamos a ir definitivo. Está bien. Entonces, sí, piénsenlo, háganlo. Y es que yo creo que el terror es un género que llama mucho la atención, o sea, a escépticos y a creyentes, siempre la gente va a estar ahí. Sí, y es que también tiene un nicho muy grande y realmente no hay tantas experiencias buenas, ¿no? O sea, porque claro que hay muchas casas de terror o cosas así, pero muchas abusan de ciertos recursos y justo hacen que la experiencia no sea tan disfrutable. Entonces, realmente encontrar buenas experiencias bien armadas de terror, híjole, sí está. Difícil. Mira, la otra lo hacen en el Palacio de Lucumberri, por favor. No, fíjate que en el 2017, justo que yo quiero, yo ya tengo locación. Justo cuando les digo del temblor, era ahí. O sea, que valió gorro con el temblor, ya se había llegado a una negociación e iba a ser en el Palacio de la Medicina. Ay, no, estaría buenísimo. Ahí era la sede de la Santa Inquisición, está en el centro. Y ahora es un museo. La historia de la mulata de Córdoba. Está cañoncísimo. También lleno de brujería, o sea, y de hecho así estaba, o sea, nosotros así lo habíamos anunciado, como todos los lugares a donde fuimos tenían actividad paranormal, pero es de quítate
avísate que ahí te voy. Sí, es que ahí, pues, te digo, era la sede de la Santa Inquisición, hay muchísimas historias, hay mucha gente que dice, está como museo, podemos ir ya. Digo, eso sí podemos. Pero una experiencia así ahí, híjole. Sí, ya estaba negociada, o sea, y cuando viene lo del temblor, terminó en muy mal estado. Sí. O sea, nos dijeron, no, pues es que vamos a tener que apilar, vamos a tener que hacer cuando ponen como está. Y es que está en el centro, o sea, realmente está en el centro y es un edificio bajo, que sabemos que en el 2017 los edificios más afectados fueron justamente los más de menos pisos, vaya, por el tipo de temblor, entonces, pues sí. Digo, hubiera estado muy padre poder hacerlo, pero a final de cuentas la seguridad era más importante. No, y aparte también, pues la gente estaba ya muy ciscada y también dijimos, güey, encerrar a gente. Y en el centro. En el centro, suena la alerta y no, o sea, va a ser una locura controlar los pisos, controlar como todo este rollo y aparte, pues tampoco íbamos a meter a la gente a que viera las paredes con los palos. Claro. Ajá, claro. Sí, algo puede pasar, alguien se cae, alguien se desmaya o qué sé yo, se agarra de una estructura y... Sí, bye. Bye, ¿sabes? Sí, no, la verdad es que sí era muy importante considerar justo que no eran las circunstancias adecuadas. Es como también, por ejemplo, cuando recién terminó la pandemia, que poquito a poquito iban abriendo las cosas, pero tenían que ser muy cuidadosos, porque justo todavía la gente traía no sé, siento que estábamos como vampiros expuestos a la luz, así, o sea, como que necesitaba ser muy gradual todo para que la gente decidiera ir. Sí, la verdad es que sí, pero pues así fue. Y la verdad es que fue una muy buena experiencia, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Como les digo, se me echaron encima millones de cristianos y toda la iglesia, hagan de cuenta que era yo una cosa bonita, pero la realidad es que al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, si existe el bien, existe el mal. Claro. Yo no estoy exponiendo una cuestión de adoración al diablo, yo solamente estoy contando lo que viví, lo que pasó y lo que vi, y estoy consciente en mi vida de que Jesús en mí es mucho más real que todo lo demás que puedo ver. Y al final también, pues como, ¿por qué habría yo de temer si Jesús está conmigo? ¿No? O sea, porque mucha gente me decía, ¿te da miedo? Y yo, pues sí, o sea, sí siento, ya sabes, como el... pero al mismo tiempo digo, bueno, o sea, pues creo que todo es parte como del todo, o sea, y ya. No, y es que también creo que no podemos negar que este tipo de cosas existen o pasan o así, digo, volvemos, si crees en lo bueno, automáticamente sabes que tiene que haber una contraparte, ¿no? Y el decir no existe, incluso te vuelve hasta como más débil contra eso porque pues estás negándolo, estás dejando que actúe, vaya, así, ignorándolo, ¿no? Y pues también creo que hay muchísimas personas, o sea, que a lo mejor podrían haber hecho este tipo de experiencias buscando, como dices tú, una adoración o algo más, pero pues tú lo estás haciendo con todo el respeto, simplemente planteando que hay lugares que tienen actividad paranormal, hay lugares que tienen historias muy, muy pesadas, pero eso no significa que esas historias o que esos lugares vayan a ser más grande que tu creencia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, pues no sé si tengas algo más que compartir, alguna otra historia, no sé. Aquí, si mira, tienes cuéntanos. Como alguna primera experiencia que te haya ocurrido y te haya marcado, o pues no sé, algo más que nos quieras decir. Pues sí, que como todo mundo, ¿no? Siempre tenemos algo que nos dejó por ahí marcados y que yo creo que al final es lo que nos hace creer también en ese lado B, ¿no? Que decimos, pues es que es más real de lo que a lo mejor pensamos o creemos. Sí, como yo les digo, yo siempre desde chica, o sea, siempre veía cosas, ¿no? O sea, siempre le decía yo a mi mamá, ahí en la puerta hay una virgen que se lava el cabello, siempre le decía yo a mi mamá, no hay nada, y yo, sí, mamá, ahí está, ¿no? Y pues ya sabes, las mamás en su ignorancia y de pronto también en los tiempos que ahí había era de ponle cominos a la almohada, ponle no sé qué para que le cuiden el sueño, ponle no sé qué para que así pase, ¿no? Pero fíjate que cuando empecé a crecer tenía yo alrededor de 14 años, más o menos, 13, 14 por ahí, y tenía yo una vecina
y esta vecina vivía en la parte de arriba de donde yo vivía. Ella era literalmente el departamento de la azotea. Y esta señora, mi mamá así me tenía súper prohibido juntarme con ella. Así, pero súper prohibido. Siempre me decía, cuidado y te vea yo ahí porque te arrastro. Cuidado y no sé qué, porque de verdad te bajo de las greñas. O sea, no me interesa, no te juntas con ella. Y yo así de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mucho era por lo que decían de la señora. De la señora, de lo que practicaba, de su familia, de como de todas estas cosas, ¿no? Y la realidad es que al final, yo con ella específicamente viví una historia de terror muy fuerte, así, muy fuerte. Y me acuerdo mucho que ahí sí me asusté mucho. O sea, ahí sí dije, ay, güey, esto ya no está padre. Y a pesar de que no me dejaban juntarme con ella, fue como, pues la desobediencia me ganó. Volvemos, ¿para qué te dicen que no te hubieran explicado? Me empecé a juntar con ella. Era una señora que tenía 60 años, no creas que era joven. Y una abuelita ahí. Ajá, y me decía siempre, oye, está tu mamá. Y ya le decía yo, no está. O sí está. Vamos por unos esquites. Y yo así, te veo en la esquina. Y nos íbamos, ¿no? Así a mí también me hubiera convencido con unos esquites. O sea, así era nuestra relación súper mega clandestina. Y me acuerdo mucho que ella tenía un marido que la golpeaba. Y pues todos los vecinos nos dábamos cuenta, ¿no? De esa violencia que sufría, porque pues eran los gritos horribles y así durante muchas noches. La güey empieza a decirme, me acuerdo que iba a ser 30 de abril, y me dice, oye, ¿me ayudas a hacer una piñata porque ella era educadora en una guardería del IMSS, no sé cómo se llaman. Sendis, creo, es el nombre, ¿sí, no? No sí, sé, la verdad, sí. lo desconozco. Bueno, el chiste es que era educadora en una guardería del IMSS y iba a ser el día del niño, entonces me dijo, ayúdame a hacer una piñata. Y pues ahí voy, ¿no? Entonces le empecé a ayudar a hacer la piñata y no sé qué. Obviamente yo clandestinamente y que mi mamá no me viera porque me rajaba el hocico. Y pasó, me voy a mi casa a dormir, despierto al otro día y me asomo así por la ventana y la veo en la azotea, ¿no? Y me dice, alguien se va a morir. Y yo, ¿qué? Alguien se va a morir. Y yo, ¿por qué dices eso? O sea, estaba un búho arriba aquí de la azotea y alguien se va a morir. Y yo así, yo te agarré y le dije, ¿estás loca? Y me dijo, no, en serio. Pregúntale al vecino de allá. Me dice, teníamos un vecino que trabajaba en la PGR, ¿no? Cuando existía la esta chunche, y entonces me dice, sacó su pistola y le quiso dar al búho, pero no lo mató. Alguien se va a morir. Entonces yo agarro y le digo, no, pues era un animal, se le escapó a alguien, o sea, no. Aparte yo estaba chica, ¿no? Te estoy hablando de haber tenido 13 años. Y me dice, no, vas a ver. Y yo así, pasó. ¿Me vas a ayudar a subir a la piñata? Sí, dije sí, en la tarde te veo. Subo, o sea, llega la hora de la tarde, subo a la piñata y de repente en la casa, ya estando en el departamento, estaban sus 2 hijos, ella y yo. Y empieza la actividad paranormal, pero así, horrible. O sea, los pinches muebles así, y los cajones se salían. Así, yo me acuerdo que yo dije, ¿qué es esto? O sea, de verdad, así. Yo me acuerdo que no podía ni respirar, o sea, yo dije, no, esto no es real, o sea, no. Y los niños empiezan a llorar, y entonces empieza ella, chinga tu madre, pendejo, vete, no sé qué, aquí lárgate, aquí no te vas a llevar a nadie. Y los niños llorando, ¿no? Yo me acuerdo así que estos niños eran pues mis amigos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los abracé y nos subimos así a la cama, ya sabes, así hasta me acuerdo cómo quedamos como en diagonal. Y yo los abrazaba y les decía, ya, pero yo también así como que me agachaba y yo decía, no mames, ¿qué es esto, no? Sí. Los pinches muebles, los cajones, tenía veladoras y me acuerdo perfecto cómo se reventaron así, horrible. Termina la pinche actividad paranormal y me acuerdo que le digo, ¿sabes qué? Ya me voy.
yo me estaba cagando de miedo. Dije, no, pues esto ya. Y me dice ella, no, espérate, no te vayas, no tengas miedo. No, ya me voy. Me bajo corriendo, obviamente no pude dormir, pero nada, así, nada. Y y ya. Y entonces yo así, dije, ay, ¿le cuento a alguien o no le cuento? Porque yo dije, si le cuento a alguien me van a cagar porque me subí con ella. Pero si no le cuento, o sea, yo estaba así súper miedosa. Te ¿no? quedas con el miedo tú sola. Entonces dije, ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero dije, no lo voy a contar. Y me quedé así, ¿no? Al otro día me voy a la secundaria. Iban a ser los 15 años de una prima y mi hermano y yo íbamos a ir por un accesorio al centro, una madre al centro. Y ya de repente, llego y veo a mi hermano, ¿no? Y me dice mi hermano, oye, te vino a buscar la señora de la azotea. Y yo digo, ok. Y me dice que te quería decir algo. Y yo, pero pues obviamente yo no les podía decir abiertamente, es que es mi amiga, es que le hablo, es que, ¿no? O sea, como que fue de, qué raro. ¿Quién sabe? Y agarra y me dice, no, dice, en serio, dice, pero la vi como muy rara, me dice, como que tenía mucha necesidad de decirte algo. No, pues no sé. Dice, incluso me vino a tocar como 3 veces. Así de, no ha llegado, ¿en serio no ha llegado? O sea, como muy desesperada. Ya, llegamos, nos fuimos al centro. Regresamos del centro. En ese tiempo yo vivía en la colonia 20 de noviembre, no sé si la ubican. Es una colonia popular, es una colonia que es de esas que tienen avenidas muy grandes, ¿no? O sea, bueno, más bien que las calles, la parte donde pasan los coches, son muy amplias y así. Y hay muchas vecindades por ahí. Y entonces, de repente nos bajamos del microbús, mi hermano y yo, y escuchamos un súper trancazo, así de ¡pum! Y empezamos a oír a la gente gritar, pero como nosotros teníamos que dar la vuelta hacia la calle, no veíamos. Entonces me dice mi hermano, ay, córrele, no haya sido Edwin, porque mi hermano, el del medio, tendía mucho a colgarse de las ventanas así. Entonces, de la cortina, güey. No, había como un barrote en medio y se agarraba de ahí y el güey así se salía y empezaba a platicar, así, ¿no? Y entonces me dice, No vaya a ser él. Sí, me dice mi hermano, no vaya a ser Edwin. Y yo así de puta, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a echar a correr y yo oía el ruido así, un ruido muy feo, o sea, como de una descarga eléctrica, pero al mismo tiempo el trancazo, como, no sé, muy feo. En el momento que corro y doy la vuelta, volteo hacia la vecindad donde vivíamos y veo a esta señora colgada de los cables. Se cayó de la azotea y se quedó colgada en los cables así. Y entonces me acuerdo que me quedo yo así y me echo a correr así con todas las fuerzas. Obviamente se cae al piso quemada, le salía humo, me acuerdo perfecto. Y me le acerco y me agacho y me acuerdo que yo empecé a llorar y ella también. Se le veía así como se le salía la lágrima. Y le empezó a salir sangre por el oído y por la boca, ¿no? Y me acuerdo que yo le hablaba y le decía yo, no, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. Y se me quedaba viendo así. Me acuerdo perfecto de su mirada. Todo el tiempo era verme así fijamente. Y entonces de repente así empieza a verme y voltea la mirada hacia la azotea, así, y se queda viendo a alguien. Y yo volteé, me acuerdo que volteé a la azotea y vi a su esposo parado. Esa es una historia que nunca había contado. Pero yo creo que él la mató. Siempre he creído que él la aventó. Y eso para mí fue como muy fuerte. No, pues claro, o sea. Y durante muchos años como que siempre he evitado la historia, ¿sabes? O sea, como que ha habido gente incluso que de repente me ha dicho así de, oye, ¿no te gustaría contactarla? ¿No te gustaría saber qué te quiere decir? ¿Qué te quería decir? ¿Qué te di? No me interesa saber nada de ella. No quiero escuchar lo que me quería decir. No, era mi amiga, sí, pero lo que yo viví en esa casa, los días anteriores de actividad paranormal. Y después eso. Lo que yo vi, el verla colgando en los cables, el verla muerta, bueno, no muerta porque no se murió, todavía se la llevaron con vida cuando la recogieron. El ver la mirada, el ver al esposo, el ver como todas estas escenas
a mí como que... No, claro, además digo, por supuesto que puede quedar la curiosidad, ¿no? De querer saber qué quería decir, pero a final de cuentas, ¿ya para qué, no? O sea, ya que descanse de todo lo que llegó a sufrir ella aquí, ¿para qué molestarla? ¿Para qué? A final de cuentas, si fuera como un mensaje tan importante que tú a fuerzas necesitaras saber, ya te habría llegado de alguna otra forma, ¿no? O sea, no es necesario a ella en específico. Y no es necesario tampoco contactarla como de, como algún otro tipo, ¿no? Tipo Ouija o tipo invocación. Ya, algo ¿para así, qué? Claro, ¿sabes? o sea, Es dejarla como descansar. no sabes qué la acompañaba o qué era lo que la perturbaba. Ujú. Sí. No sé. Sí, o sea, es no fuerte. sabes qué podría llegar a quererse colar ahí. Más vale dejar esos canales cerrados. Qué Ujú. fuerte. Ay, no, sí, qué difícil. Y cuando dijiste, o sea, bueno, ella misma de alguna forma presintió su muerte, aunque no fuera que ella supiera que iba a ser Sí. la suya. Pero también al mismo tiempo cuando dijiste lo de que se empezaron a mover estas cosas, quién sabe, hasta podría haber sido un aviso para ella que no supo interpretar, ¿no? Digo, si ella tenía como contacto con otro tipo de espíritus, podría haber sido una especie de aviso, aunque no supo cómo interpretar. Mucha gente decía que ella le hacía brujería a su marido. Y yo sí me acuerdo. Mi mamá por eso no me dejaba juntarme con ella, porque yo me acuerdo que alguna vez yo vi como ella puso menstruación en la comida de él. Un amarre. O sea, sí me acuerdo perfecto que eso yo lo llegué a ver. O sea, no como la sacaban. No vayan a decir babosadas, ¿no? Pero sí me acuerdo que, o sea, que me llegó a contar así de, no, es que yo, para que se enamore, para que no sé qué, y era una persona, pues, mala. O sea, él no era una buena persona. Y es lo que hemos llegado a tener aquí otros episodios que justamente hablan de esto, que como muchas personas creen justo que es para que me ame y realmente no, es para que se quede. Sí. De ahí a que el amor no se puede forzar, o sea, Claro. no puedes obligar a nadie a que te ame, puedes obligarlo a que se quede, pero muchas veces, al menos lo que hemos investigado, lo que hemos escuchado de otras personas que saben mucho más de eso, es que justamente el hecho de que se queden hace que la relación sea cada vez peor. O sea, Claro. sí, no es algo que se vuelva bonito. Sí. Sí, creo que es una historia súper fuerte. ¿No? Sí. Tiene muchos detalles muy... Escabrosos. Sí. Sí. Y más, o sea, para vivirlo una niña de 13 años. Realmente, porque no tienes ni las herramientas emocionales, ni la Y el inteligencia. entendimiento, güey. Ajá, y la inteligencia emocional, inteligencia general, para poder como entender, comprender en total esa situación. Sí. Está muy, muy cañón. No me sorprende que te haya marcado tanto. Sí. Digo, es obvio. Claro. Muchas gracias. Terminamos por compartir. fuertes. Ay, ya sé. Sí, esto se nos bajó todo Ah, acá sí. del No. miedo, el frufru. Sí, no, pero muchas gracias por No, al compartirnosla. La verdad es que sí es una experiencia bien difícil para cualquier persona que hubiera podido vivir algo así. Y pues que tuvieras la confianza en decirnos, te lo agradecemos Sí, mucho. no de nada, al contrario. Muchas gracias por venir, No, Beca. a Neta ustedes. que es increíble cómo conoces personas en tan poquito tiempo y generas una conexión tan chida. Este es tu espacio, este Muchas es tu gracias. lugar de confianza. Luisa y yo siempre vamos a estar muy abiertas a que vengas, agradecidas y nos felices. cuentes tus historias. Muchas gracias. Pues sí, gracias por tu tiempo, por venir hasta acá. Y pues nada, qué increíble, la verdad. Ojalá que sí se vuelva a armar otro evento así. Y ya sabes, nosotras pues Va. Y si no, igual aquí te deseamos todos los éxitos en todos los Muchas proyectos gracias. que Sí, emprendan, porque la verdad es que es nada más con saber todo lo que hicieron para armar este proyecto, se nota que tienen mucha visión y que tienen como mucha organización, que a veces es lo que hace falta, ¿no? Para Sí. este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por No, al acompañarnos. contrario, muchas gracias. Y Gracias pues- por las historias también. Gracias por meter sus chistes. No, pues también ustedes tienen sus historias. Y pues bueno, muchísimas gracias también a ustedes por estarnos escuchando, por estarnos acompañando. Esperamos que les haya gustado esta invitada tanto como nos encantó a nosotros todo lo que nos compartió.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en YouTube. Y pues si tienen ahí alguna duda que quisieran preguntarle a Beca, con toda confianza nos pueden dejar el mensajito y nosotros le hacemos llegar. Ya digo, ella decidirá si lo comparte o no, todo depende, ¿no? Qué tan intrusivo sea la pregunta. Pero pues sí, ahí nos pueden dejar el comentario, o si ustedes llegaron a ir a Terror en Breve, llegaron a tener la experiencia maravillosa de asistir, también háganoslo saber. Nos encantaría saber si tuvieron esa experiencia. Estaría bien padre. Sí, estaría chido que compartan sus vivencias, ¿no? En este evento que estuvo, pues me imagino estuvo genial. Sí, todavía no vivíamos aquí, pero nos hubiera encantado. Sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias a todos por vernos. Compartan si les gustó y bienvenidos a los nuevos, pues a los nuevos miembros del culto. De verdad, muchas gracias. Para nosotros nos hace muy feliz los comentarios y pues que se vayan uniendo poco a poco. De verdad, estamos muy, muy contentas. Y pues nada, que poco a poco vayan dejando sus historias, sus comentarios, sus vivencias. ¿Qué otro tema les gustaría ver aquí en el culto de las esotéricas? Y pues nada, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vernos. Esto fue El culto de las esotéricas. Bye.